tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a 8 Magazine en este miércoles 4 de febrero. Nos vamos a ir de viaje, de hecho llevamos varias, semanitas podemos decir, que Fanny y Edu nos llevan ¿hasta dónde? Pues a Noruega. Hemos conocido muchos de sus rincones, esas joyas que no nos podemos perder, los baños helados que se ha pegado Fanny, pero hoy nos vamos a centrar en concreto en la fauna. Y tiempo para conocer las últimas noticias, las tendencias en las redes sociales. Lo hacemos con nuestros creadores de contenido particulares. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues del anuncio de ayer de Pedro Sánchez, en la cual dice, pues oye, que se prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años. También que manipular el algoritmo será delito. Así que analizaremos los puntos a tener en cuenta. Y una cosa, ¿qué tienen las frutas parlantes hechas con inteligencia artificial que enganchan tanto? O sea, esto que están viendo en pantalla, pues es que la gente se queda así como privada. Una cosa, lo analizaremos al detalle también. Y por cierto, que llega el carnaval y vamos a descubrir cuál es la tendencia, que como siempre la marcan las redes sociales, y tiene beneficios, uno, a nivel personal, esto de ponerse un disfraz, pues lo vamos a conocer también. Particularmente me da una vergüenza que me muero, pero oye, a ver qué opinan nuestros creadores de contenido. Y ya lo sabéis que los miércoles a partir de las 4:30 tenemos cita con la salud, cita previa con Verónica González. Hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer y nuestra compañera va a estar con la socia fundadora y la vocal de la Asociación de Pacientes de Cáncer Metastásico. Y por otro lado, esos famosos dolores lumbares. Atención, porque según los datos oficiales afecta al 80% de la población a lo largo de su vida y es el segundo problema de salud crónico más frecuente en España. Vamos a comenzar y lo hacemos pues con otra noticia que nos daba el Gobierno hace apenas una semanita, que es esa regularización de inmigrantes. Para hablar de ello, porque son muchísimos puntos, ha sido el tema protagonista en tantísimas tertulias y creo que tenemos bastantes datos un poco girados. No lo sé qué nos dicen nuestras protagonistas de hoy. Nuria Revilla, coordinadora de intervención de Burgos Acoge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Sandra. Y Montse Martínez, responsable de área jurídica, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, desde que ha salido esta noticia, hay como una locura. Uno cuando pone la tele ve esas tertulias, opiniones a favor, en contra, que si trampa por aquí, que si esto beneficioso. Yo creo que estamos todos un poco con mucho un lío. Sí, porque bueno, son noticias que efectivamente tienen mucha envergadura, ¿no? Entonces es verdad que bueno, también hay una utilización política en este tipo de noticias. Lo que a nosotras nos preocupa, las personas que estamos dentro de las entidades, que bueno, que se conozca la información real y que realmente qué responde esta medida, ¿no? Y para nosotras lo que responde es a una necesidad real que ahora mismo tienen muchas personas que están en una situación irregular, que están viviendo en la ciudad de Burgos, por aterrizar un poco a nivel local, y que efectivamente va a mejorar considerablemente sus vidas. O sea, que era una medida que era necesaria. Sí. Nosotras llevamos tiempo, hay un movimiento, el de regularización ya, que lleva 5 años apostando por esta medida, con un montón de sectores que también estaban peleando esta medida. Estábamos hablando no solo de las organizaciones sociales, también el sector empresarial, también la Iglesia. El año pasado hubo una iniciativa legislativa popular que se bloqueó en el Congreso con 700.000 firmas para pedir esta medida, y es verdad que ha llegado ahora, que no nos la esperábamos, la verdad, pero la recogemos con mucha alegría, porque creemos que va a generar, no solo va a cubrir una necesidad, sino va a generar una riqueza económica, una riqueza social y sobre todo una riqueza humana. Como todo, cuando surgen estas noticias hay un flujo de informaciones, de datos positivos, datos negativos. ¿Cuál consideráis que son esos que de alguna manera están intoxicando todos estos puntos que vosotros que estáis en Burgos Acoge, que vivís esa realidad con esas personas, decís, esto no es así?
Pues bueno, yo he escuchado, ¿no? Se ha tuiteado información sobre que cualquier persona que cometa un delito va a poder regularizar su situación, cosa que no es cierto, que las personas van a poder votar en las siguientes elecciones también municipales o generales, cosa que tampoco es cierto. Bueno, yo creo que sobre todo se asocia, ¿no? Especialmente determinados grupos políticos o de la extrema derecha, se asocia un poco inmigración con delincuencia, ¿no? Eso lo hemos visto en muchísimos debates estos días, el tema de la delincuencia, inmigración. Efectivamente, pero una de las cosas que bueno, se anticipó, aunque falta, ahora estamos en un borrador donde además se ha pedido aportaciones a las diferentes entidades, pero cuando se conozca la letra pequeña se aterrizará mucho más, ¿no? Pero una de las primeras cuestiones que el Gobierno habló fue de carecer de antecedentes penales tanto en el país, en España, como en país de origen. ¿Esto cómo lo vamos a traducir llevado a tierra, por así decirlo? Porque cuando lo escuchamos hay muchos puntos, pero la práctica, es decir, ¿ahora cómo tienen que proceder? Bueno, pues a ver, todavía como decía Nuria, esto es un borrador. Claro, que mucha letra pequeña queda, muchos flecos sueltos que se dicen. Está en audiencia pública hasta el día 6, hasta este viernes. Todas las personas que quieran y entidades como nosotros, Burgos Acoge, junto con la Red Acoge, participamos en esas aportaciones que podemos hacer en este momento a lo que es ese borrador. Entonces, tampoco queremos anticipar mucho qué requisitos deben cumplir estas personas, que sabemos que, claro, están deseosas de conocerlos y deseosas de que llegue ese día de poder presentar y regularizar su situación, pero tenemos que ser un poco prudentes. Y ahora mismo, a ver, podemos adelantar alguna de las cosas, de los requisitos que ese borrador establece, como que para las personas solicitantes de protección internacional han tenido que estar en España antes del 31 de diciembre del 2025, al igual que las que no son solicitantes de protección internacional, personas que pueden estar en situación irregular, también han tenido que estar antes de esa fecha, pero a esas personas además se les va a exigir que demuestren que llevan 5 meses continuados en España a la fecha de presentación de la solicitud. Eso es lo que dice el borrador y si se aprueba tal y como, como lo decimos, pone, el borrador, faltan todavía cosas que matizar, esos flecos sueltos, y cuando ya se tenga ya, pues daréis la información pertinente y todo lo que necesitan. Eso es. Hablamos en términos generales, pero vosotras desde Burgos Acoge, esos casos individuales, tantas historias que supongo que conoceréis. Pues efectivamente, mira, una de las cosas que se nos vino a la cabeza cuando escuchamos esta noticia, efectivamente las personas que trabajamos en la intervención directa, pues se nos vinieron a la cabeza un montón de personas, tanto individuales como familiares, personas que están aquí, que son vecinas y vecinos de la ciudad, que están muchas familias con menores en centros educativos que no pueden optar a un montón de derechos que pueden tener o que podemos tener personas que, bueno, pues que tenemos otro tipo de situación más privilegiada. Pero se nos vino a la cabeza muchas personas que incluso estando trabajando tuvieron que dejar de trabajar cuando se les denegó la solicitud de protección internacional y tienen que estar esperando 2 años hasta regularizar su situación, ¿no? Tú imagínate lo que es 2 años estando aquí, que no se van a ir a ningún sitio, porque yo quiero recordar que son personas o familias que han salido de sus países o bien huyendo por un conflicto, por un montón de situaciones de amenazas, porque no hay una libertad, ¿no? A nivel incluso de orientación sexual o cualquier otra de las libertades que se puedan, o derechos que se puedan vulnerar en sus países, ¿no? Y que han tenido que salir huyendo y buscando una mejora y que no van a volver porque supone un riesgo también para sus vidas, por lo cual son personas que están aquí, que tienen muchísimas ganas de trabajar, muchísimas ganas de aportar, porque además tienen pues formación cualificada, tienen un montón de experiencia laboral en sus países que pueden poner en práctica ahora mismo en nuestro mercado laboral, que falta mano de obra, y son personas que lo están pasando muy mal, y familias, porque están subsistiendo durante mucho tiempo. Están completamente paralizados. Efectivamente. Es decir, ellos quieren trabajar, aparte tienen la formación necesaria para ello,
pero es que no pueden hacer nada. Efectivamente, y nosotras en nuestro día a día pues tenemos empresas que nos preguntan, ¿no? Oye, es que mira, he conocido a esta persona, la quiero contratar porque, bueno, pues hablando con ella, pues me encaja dentro de mi plantilla, y les tenemos que decir, es que no puedes, es que tienes que esperar 2 años. No, pero es que la quiero ya me gustaría, ojalá, pero no puedes. Entonces imposible. eso va a permitir, yo creo que, bueno, que muchas de las personas puedan incorporarse, ¿no? Sin depender de ninguna ayuda pública ni ninguna ayuda de las organizaciones sociales, que no quieren hacerlo y quieren... lo que quieren es trabajar y aportar. Aportar, pero si es imposible, como decimos, esos 2 años de espera, obviamente necesitarán unas ayudas. Efectivamente. Como si nos pasara a cualquiera de nosotros. Y además son ayudas muy puntuales, no hay ninguna ayuda estable económica que te permita estar durante 2 años, ni a nivel local, ni a nivel autonómico, ni a nivel estatal. Ninguna ayuda estable a una persona o familia en situación irregular no existe. Es un tema también el de las ayudas que incendie mucho. Mucho. Efectivamente, Sí. hay mucha gente que considera que todo es gratuito, que efectivamente pues llegan aquí porque están empadronados, tienen derecho a un montón de ayudas, y es que no es así. Hay un montón de chavales, por ejemplo, que están en los centros educativos, que no pueden acceder a las becas Releo, a las becas, porque no tienen su situación regular, o por ejemplo, a ayudas como el ingreso mínimo vital del Estado, como una renta garantizada de ciudadanía de la Junta de Castilla y León, y las únicas ayudas a las que pueden acceder estas personas son ayudas puntuales de una única vez para afrontar un gasto pues, de un mes, a lo mejor, para pagar un alquiler, o pues, bueno, que te puedan echar una mano Cáritas, Cruz Roja, como entidades de reparto de alimentos para cubrir una necesidad básica como es la alimentación. ¿En Burgos más o menos sabéis cuántas personas se pueden beneficiar de esta normativa, de esta regularización? Es difícil porque, claro, a nivel de estadística, el Ayuntamiento de Burgos ahora mismo en la ciudad, ¿no? Por ponerte datos, habrá 182.000 personas empadronadas. Personas con nacionalidad extranjera, habrá unas 22.000 personas. Hablo con nacionalidad extranjera porque ya hay otras personas extranjeras que tienen la nacionalidad española, claro. Y de origen extranjero hablamos de unas 33.000. ¿Qué pasa? Que no se pueden sacar datos porque hay muchas personas que van al ayuntamiento a empadronarse con su pasaporte, y cuando regularizan su situación, pues bien porque ya les han dado un NIE o son solicitantes de protección internacional, no lo actualizan, ¿no? Por lo cual se quedan con... Claro, esa base de datos no está actualizada. Entonces, de esas 22.000 personas, pues es difícil calcular. Sí que podemos... nosotras, por ejemplo, en 2025 atendimos a 2.900 personas, más o menos creemos, con los requisitos que comentaba Monse, ¿no? Que a 31 de diciembre estaban en España, que llevan 5 meses, podemos calcular que, bueno, pues unas 1.000 personas puedan acogerse a esta situación de las personas que ha atendido Burgos Acoge, ¿no? De manera también muy aproximada. Pero bueno, hay que esperar a saber datos. Hay que esperar todavía, y como decimos, sois cautos, esperando a ver qué ocurre. Recordemos que es un borrador, hay muchos puntos que todavía están por delimitar. Supongo que ahora mismo pues alegría y también, como decís vosotras, esa cautela, y que os preguntarán muchísimas cosas. Sí, bueno, pues ahora el teléfono no para de sonar, la puerta, una preguntita. Nosotras además, bueno, pues desgraciadamente tenemos que atender con cita previa porque no podemos atender a toda la gente que llega en ese momento. Y bueno, pues se nos da la circunstancia de que abrimos la agenda cada 2 semanas, se nos llena en muy poco tiempo, y la gente pues... claro, entendemos que necesitan, claro, que necesitan saberlo, que serán muchísimas dudas. Tienen muchas dudas, pero también, o sea, que hay que esperar un poco porque aunque vengan ahora, tampoco vamos a poder decirles mucho más de lo que estamos adelantando ahora mismo. Es que tenemos que esperar a que se apruebe la normativa definitiva. Entonces, bueno, pues vamos a tener esa paciencia, eso es. Unos poquitos días más para que todo ya quede clarísimo. Muchísimas gracias a las dos, un placer teneros por aquí. Igualmente. Muchas gracias, Sandra. Y como cada miércoles nos vamos a ir hasta Cultura de Flor con David Ruiz para ver con qué nos sorprende. Hola Sandra, ¿qué tal? Pues nada, aquí me pillas haciendo un ramo
preservado y liofilizado, que ya hemos hecho alguna vez alguno, pero bueno, estamos ya preparando un poco todo lo de que la semana que viene, por cierto, voy a verte para hablar un poquito de San Valentín, que es, bueno, pues al final febrero, este febrero lluvioso que nos ha salido, pues es la fecha, digamos, floral clave, ¿no? A ese 14 de febrero y ese San Valentín. Y estamos ya preparando los ramos, diréis, pero ¿cómo estáis preparando los ramos ya tan pronto? Pues estamos preparando la parte preservada y liofilizada, que cada vez bueno, pues nos piden más, y es toda esta parte en el que nosotros preparamos la flor, liofilizamos el eucalipto, que ya alguna vez lo hemos visto en algún capítulo cómo lo hacemos, con la glicerina, con el agua, la parte de glicerina, cómo machacamos el tallo, lo metemos, lo vamos liofilizando y ya tenemos el eucalipto de varias clases preparado para empezar a montar los ramos. Estos ramos se quedan hechos porque, lógicamente, aguantan perfectamente hasta el día de San Valentín, y hay mucha gente que nos pide. A ver, esto te digo el día de San Valentín como cualquier día, porque al final tenemos ya una sección que es prácticamente igual de tamaño que la de la flor natural, porque cada vez la gente, bueno, pues opta más por este tipo de ramos. ¿Por qué? Pues lógicamente porque duran mucho tiempo en casa, duran meses y meses. Al principio les llamaban ramos eternos. Hombre, eternos no son, pero 2 o 3 años tranquilamente puedes tener en casa flor natural, porque esto no es ningún tipo de flor artificial, sino que es flor natural, tanto liofilizada como seca, como puede ser esta avena que estamos poniendo, este bronx, como una especie de paniculata. Paniculata es esto, mirad, esto es paniculata y mirad, es esponjoso, o sea, tiene humedad. O sea, al final lo bueno que tiene este tipo de ramos es eso, que nos da la sensación de tener un ramo de flores más o menos frescas. Entonces es algo que cada vez se comercializa más, pues bueno, pues a la gente que le gusta tener flores en casa y no quiere estar todo el día pues por falta de tiempo o porque le gusta tener algo de decoración, pues es una opción perfecta. Vamos a terminar de montar el ramo. Se pone un poquito de verde alrededor. Y de estos ramos les vamos montando aquí en el almacén y luego ya pues se van bajando a la tienda. Estos ramos se venden, pues digamos, se venden ya hechos. Luego le podemos poner tanto en un jarrón como este, por ejemplo. Nosotros les comercializamos en unas cajas muy bonitas, que son unas cajas como de cartón, que vienen como, además es que vienen como muy bien presentados, quedan muy chulo. Además, al no tener, hay muchas veces que la falta de pues yo qué sé, igual tienes que llevar a un hospital, a una residencia también, flores, que a veces, pues bueno, la flor natural da un poquito de problemas, ¿no? En el sentido de que tienes que buscar un sitio donde ponerlas, echarlas agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es una buena opción. Mirad, por ejemplo, pues este ramo. Luego, además, los colores, como veis, podemos hacer, hay de todos los colores. Tenemos turquesas, azules, pues este que acabamos de hacer en crema. O mirad, por ejemplo, esta mañana estábamos ya diseñando todos los que vamos a vender pues para San Valentín, ¿vale? Le estamos poniendo, bueno, pues algún detalle en rojo, la rosa roja tan característica de ese día, hortensias, eucalipto. Les hemos hecho, bueno, estos nidos que nos parecían graciosos. Entonces, bueno, pues esto luego lo atamos así con el lazo, les ponemos un papel bonito, les metemos en nuestra caja y la verdad es que es una opción diferente. Se hacen muchos ramos de novia también con flor preservada, bueno, pues porque al final cuando quieren mantener el ramo de novia, pues es una de las opciones. Entonces, pues bueno, la flor preservada, que ya hemos hablado más veces de la flor preservada en esta sección nuestra, pero bueno, no está mal de vez en cuando volver a recordar que es una opción, que al final es un proceso muy fácil, en algunos casos como el eucalipto, que lo podemos hacer nosotros directamente en casa, las flores no, es un poquito más complicado. Las flores sabéis que para liofilizarlas se congelan, entonces se les hace un proceso de extracción de la salvia y se les inyecta como una especie de
glicerina. Bueno, es un proceso un poco más complicado, pero ahora hay muchas flores, hay muchos tutoriales además en internet para liofilizar eucalipto, diferentes hojas, la paniculata, y yo creo que aunque digo, ya lo hemos hecho, yo creo que volveremos a repetirlo algún día porque es algo que cada vez la gente nos pide más y yo creo que es algo que queda muy bien y que tiene un resultado pues óptimo, tanto a nivel decorativo como a nivel de durabilidad. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene, que voy a verte para hablar de esta fecha que tanto nos gusta a ti y a mí, que es San Valentín. Vamos a hablar de una medida que anunció el presidente del gobierno hace muy poquito, lo hizo en Dubái, y es la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años. Un tema pues que ha generado muchísima polémica, a favor, en contra. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Que si se está copiando de otros países, que si porque lo anuncia aquí, que si tal, que si bien, que si mal. Caos, hija, caos. Sí. Una medida más, que estamos todos como pollos sin cabeza. Al final, como todo lo que se anuncia que tiene que ver con una cuestión de legislación, ¿no?, de prohibición, pues siempre se generan esas polaridades y comentarios, ¿no? Entonces, aunque íbamos a hablar de otro tema, he dicho, vamos a tratar este. Pero hemos tenido que ceñirnos a la actualidad porque es potente la historia. Eso es. Entonces, bueno, la realidad es esa, que se ha prohibido, se va a prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. No se sabe qué redes sociales todavía, porque simplemente ha sido un comunicado. Entonces, claro, porque WhatsApp es una red social. Claro. Entonces, no se sabe en ese sentido. No sé si es así, pero según he leído de lo último, es que incluía Instagram, TikTok, YouTube y WhatsApp lo dejaba fuera por considerarlo como una vía de comunicación, como un canal de comunicación. No lo sé, no es seguro. Eso es. Normalmente lo que han pasado en otros países es que lo que regulan es estas redes sociales que generan contenido masivo, ¿no? Y con scroll infinito y con este tipo de... Esa dopamina ahí. Eso es, de dinámica. Entonces, bueno, para continuar, ¿no?, vamos a reflexionar si prohibir sería la solución. Ahí la has dado. Eso es, porque yo como madre lo he leído, ¿no?, y digo, uy, mira, tengo como esa sensación de seguridad de decir, qué bien. Como de alivio. Eso es, ya está, ya no tengo que hacer más. Entonces... Caso cerrado. Aquí lo que quiero hacer hoy es no polarizar de nuevo si está bien o si está mal, sino llevarnos a la reflexión. Y yo pues me he estado documentando también. Juan García, de Crianza Digital, que es una persona que a mí me gusta mucho seguir porque tiene mucho criterio, ha puesto un ejemplo que se lo voy a robar, y es que, por ejemplo, si un bar da veneno, no prohíbes que los niños o que los menores de 16 años entren al bar a tomar ese veneno. Lo que haces es legislar y prohibir que dé ese veneno, porque sabes que ese contenido es dañino. Entonces, creo que al final se acaba poniendo el foco en la prohibición y en el uso que están haciendo esos menores, y no en que estamos permitiendo que se publique, que llega a todo el mundo, porque ¿qué pasa? Que con 17 ya sí, ya tienes criterio para absorber eso, o si eres una persona porque todo esto está argumentado bajo el lema de proteger la salud mental. Sí. Una persona de 40 que tenga un problema de salud mental... Efectivamente, tenemos la garantía de que esa persona a nivel anímico está bien. Eso es. Pues no. Entonces, creo que la legislación o la regularización, yo estoy a favor de la regularización, pero que si lo que lleva es a prohibir al usuario, es una medida totalmente limitada, ¿no? Y que no aborda todas las dimensiones. Entonces, lo que tendríamos que mirar es qué contenido se está subiendo y proteger a toda la población independientemente. No solamente los menores de 16 años. Eso es. Otra de las cosas que se echa en cara esta medida es, está copiando a otros países. Sí, evidentemente, pues al final pues unos países se inspiran en otros, copian a otros, y tenemos la realidad de que el 5 de diciembre en Australia hubo este baneo, ¿no?, esta norma que ya ha sido instaurada. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Bueno, pues que lo que hizo fue aumentar el ingenio de esos adolescentes para ver cómo saltarse, amiga, porque claro, ¿cómo sabes que, o sea, en Australia lo que se hizo fue a través de reconocimiento facial,
O sea, con unas medidas que un poquito, curioso. eso es, un poquito cuestionadas, porque ¿quién te dice que tengo 16 en vez de 15? Ahora en base a un y hay reconocimiento gente, facial. hay adolescentes que están mucho más desarrollados que otros, que un rasgo es más de adultos ya. Si te maquillas más, exacto. también es dependiendo de a quién sigas. La cosa es que lo que Curioso. produjo es, en vez de buscar maneras que incentiven que se haga un consumo responsable a través de la propia red social, o sea, que ahora mismo en España, por ejemplo, si tú tienes más de 14, que es la edad para poder tener Instagram, tú tienes un perfil que la información que te llega es acorde a esa edad. Si no, ¿qué es lo que pasa? Que al final, si yo no puedo tener acceso a esa red social, pero lo consigo saltar, ya no tengo ningún cortafuegos entre medias que digas que tengo cierta edad y entonces voy a poder, me va a venir todo el contenido sin ningún tipo de criterio. Y luego, pues eso, que es un poco, que hay que cogerlo con pinzas. Y también, pues investigando un poquito, es curioso que precisamente quien financió toda la campaña de Australia era la industria que está detrás de las casas de apuestas, y justo se iba a legislar el contenido que llegaba a las casas de apuestas. ¿En serio? Y detrás de esos inversores llegó esa parte de redes sociales y se puso el foco en las redes sociales. Entonces, yo invito a investigar un poco que en la vida nada es casualidad. Eso es, también te digo. Todos los entresijos de quién está detrás de cada cosa, porque nada es nada regalado, está hecho así. Eso es. Y entonces yo quiero que reflexionemos hoy sobre una población, sobre diferentes colectivos, que quizás las redes sociales sean un salvavidas, ¿vale? Porque todos pensamos en un adolescente, pues, normotípico, si podemos decir, que está ahí como... enganchadísimo, enganchadísima. Eso es. Pero ¿y qué pasa con personas que tienen un aislamiento a nivel geográfico, que es la única manera en la que pueden estar en contacto con sus iguales? También se les ha acabado... una ventana al mundo. Eso es. También se les ha acabado. ¿Qué pasa con todas esas personas que se sienten diferentes a su grupo de clase, que sienten que no pertenecen y que encuentran en las redes sociales a alguien y a grupos con los que se sienten identificados en una etapa tan importante como es sentirte parte? ¿Qué pasa con todas esas personas que tienen otros gustos, ¿no? O sea, cuando antes hablaba más de no te sientes parte porque igual tu orientación sexual es X y no te sientes comprendido por tu entorno y encuentras esa vía de escape. Pero igual es que tus intereses son otros, puede ser la música, puede ser la literatura, y yo conozco... simplemente que tu entorno tienes unos gustos bien musicales o de moda o tal, que, oye, con las personas que te relacionas no lo tienen, y gracias a las redes dices, bueno, es un igual y puedes seguir evolucionando en eso que te apasiona. Yo el otro día conocí a una niña de 13 años y estuve con su madre y me decía, es que ella en clase no conecta. ¿Por qué? Porque lo que le encanta es leer, por lo que le encanta es componer música, y ha encontrado a través de redes sociales gente como ella con la que puede conectar. Esto ya en teoría se acaba, ya no tienen estas oportunidades. Claro, es todo chispún. ¿Por qué? Porque se está bloqueando el acceso a las redes sociales, en vez de controlar lo que las redes sociales ofrecen a esos adolescentes. Y con todo esto puesto sobre la mesa, todos nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues a mí lo que me daba miedo, que es lo que te comentaba al principio, es que como familias, al final delegamos en esa prohibición y decimos, ya está todo hecho. Y precisamente Cristina López Ubierna, que ha venido aquí a hablar de tecnología, precisamente mucho, pues lo que hablamos ella y yo, que hacemos formación, que además en la próxima semana empezamos una, hablamos de la educación, porque si tú delegas eso en el Estado, en que no va a hacer nada... Es que claro, si esto desaparece de la vida de los menores de 16 años, no van a convivir con estas redes sociales, por lo tanto... buscarán la manera, ¿eh? O sea, yo estoy segura que van a encontrar la manera. Una criatura, no sé, de 8 años, que de repente a los 16, y todo sigue igual, tiene acceso. Claro, está virgen completamente en este tema. Y dices, vale, pues ¿cómo lo hago? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo sé lo que está bien, lo que está mal, lo que es saludable, en no caer en todas esas trampas, que es lo que da miedo a los padres? Es que al final han tenido contacto. Eso es, y sobre todo que parece que esa educación en ese uso es cuando les damos un dispositivo. También hay movimientos que están buscando retrasar la entrega del primer dispositivo a los 14 años o a los 16. Pero si tú no has educado antes, y esa educación para mí se hace desde los 7
que yo lo estoy viviendo ahora con mis hijos, desde los 7 a los 12 años, cuando todavía no tienen un dispositivo, pero aprenden del uso, porque el uso que hagan ellos de adultos está basado en el uso que nos han visto hacer a sus figuras de referencia. Entonces, tenemos que tener esa educación, por un lado, desde los hogares y desde las escuelas, para que tengan esa práctica y para que el día de mañana, cuando estén expuestos a ese contenido, que en teoría hasta ahora, hasta los 14 años, no deberían tener, porque Instagram recuerdo que es a partir de 14 años, pues puedan tener criterios. ¿Y cuáles son los criterios que consideramos que tienen que tener? Para empezar, ¿qué le pasa a mi cerebro? Porque al final, como adultos, estamos lanzándoles el mensaje siempre de no, las pantallas son muy malas, las redes sociales son muy malas. Claro, pero es que nos ven todo el rato. Pero con eso están viendo a nosotros. Entonces, saber y poder explicar a su nivel, con su lenguaje, qué es lo que le pasa a su cerebro y por qué, en cierto modo, les estamos protegiendo de estas redes sociales y no de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que produce ese scroll infinito. Por otro lado, también unas nociones básicas de ciberseguridad, que parece que es una palabra como muy así técnica, pero en la formación que hacemos... Súper alejada y no. En la formación que hacemos Cris y yo, que Cris está con los adultos y yo estoy con los peques, yo les hago una sesión de ciberseguridad a través de juegos y que entienden qué tienen que tener en cuenta y sobre todo cómo pedir ayuda, porque si prohibimos y si se basa esta normativa en que es algo malo y hacen algo y consiguen ese acceso y les pasa algo, ¿con qué valor van luego a pedir ayuda? Claro. Porque van a seguir intentando... Es que ya están bloqueados. Claro. Y la vergüenza, pudor que les da, se callan y Eso claro, es. el problema y se intentan hace mayor. solucionarlo ellos, que ese es el gran problema. Solo uno, la cifra ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, creo que eran 2 de cada 10 niños piden ayudas a sus padres cuando encuentran adolescentes cuando se encuentran con un problema que tiene que ver con las redes ¿cómo sociales. lo van a hacer? Lo que dices. Y lo empeoran muchísimo más. Entonces, si yo he hablado de ciberseguridad, si yo he hablado sobre todo de cómo pedir ayuda, de cómo identificar ese daño que me pueden hacer y qué es lo que tengo que hacer en cada momento, antes de que tengan un dispositivo, y yo he ido trabajando eso durante toda la niñez y todo el inicio de la adolescencia, pues voy a dar herramientas para la gestión de ese uso a futuro. Y luego también esos usos de la tecnología, por lo que os digo, estamos todo el rato, los adultos estamos todo el rato con Ni tanto. con un dispositivo. Entonces, entender cuál es el uso pues más que me ayuda en mi día a día, un uso servicial, y cuál es el uso de ocio y cómo hacer un uso de ocio sano, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, puedo ver un vídeo con mis hijos y estoy haciendo ese uso de las redes sociales, pero de una manera saludable. Entonces, y por último, por supuesto, pues cómo analizar la información hoy en día, que encima con la inteligencia artificial, pues... Se está poniendo la cosa más complicada todavía, si ya lo era. Y yo lanzo la pregunta de, vale, sí, esto a toda la gente que está súper contenta con esta medida, pero ¿y qué pasa a los 17? ¿Qué pasa? Si solo se prohíbe, y además para mí eso, la prohibición lo que lleva es a que haya una desconexión, porque van a seguir encontrando las maneras de acceder a esas redes sociales. Van a acceder y sin el conocimiento, como decimos, de cómo moverse en esas redes sociales, de la ciberseguridad, es decir... Y de cómo pedir ayuda, o sea, y de que haya una relación de confianza. Entonces, las familias somos las que tenemos que seguir poniéndonos las pilas y educar en un uso responsable de la tecnología. Qué importante eso, que no se relajen, que porque salga esta medida no significa de pues mira, como está prohibido, un problema menos, no. Hay que estar ahí pendiente y, como decimos, hay que educar en el tema de las redes sociales y la ciberseguridad, súper importante. Querida, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. A ti, Sandra, un placer. Y vamos a saludar ya a Verónica González. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandra, y como cada miércoles abrimos nuestro espacio de salud y hoy les vamos a hablar del Día Mundial contra el Cáncer, un día que sirve para reivindicar todavía más la investigación y nuevos tratamientos. Les vamos a hablar no del cáncer de esta enfermedad en su fase inicial, sino tal vez de una de las fases que es más desconocida, como es el cáncer metastásico. Se acaba de crear una asociación con pacientes metastásicos que hoy nos van a acompañar algunas de sus integrantes, una asociación que da visibilidad y apoyo a estos pacientes. Además, una de sus impulsoras
es de Burgos. Con ellas vamos a estar, pero también les vamos a hablar de los problemas lumbares de la espalda. Estén atentos porque el 80% de los adultos padece en algún momento ese problema lumbar, esos dolores. Bueno, pues cómo saber si nos está afectando a la zona lumbar, si se nos va a hacer crónico y cómo aliviar también esos dolores. Hoy nos va a acompañar un fisio para darnos algunos consejos en unos minutos. Perfecto, Vero, pues nada, nos vamos a ir a publicidad, 5 minutos y a la vuelta, cita previa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Cita Previa a nuestro espacio de salud. Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Vemos que hay un crecimiento en la incidencia, pero que también acompaña con un aumento de la supervivencia. Se estima que se ha duplicado esa supervivencia en los últimos 40 años. Una jornada para reivindicar la investigación. Este año, además, se estima que se van a diagnosticar 300.000 nuevos cánceres en nuestro país. Los tumores más diagnosticados van a ser el de colon, seguido del de mama, pulmón, próstata y vejiga. El cáncer metastásico, de lo que vamos a hablar hoy, es la causa del 80% de las muertes por esta enfermedad. Esta enfermedad, que tal vez el cáncer metastásico es una de las fases más desconocidas. Hay un porcentaje de pacientes que se curan y que al cabo de los años aparece de nuevo el tumor y con metástasis. Hoy vamos a hablar de ello con nuestras invitadas, con Aida Fernández, que es la socia, fundadora y secretaria de ALMA. Hola. Aida, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y con Silvia Vega, que es vocal también de ALMIA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ALMIA es la Asociación de Pacientes Metastásicos, que hace poquitas semanas la habéis presentado aquí en Burgos, porque Aida es una de las impulsoras. Sí. Para dar visibilidad bueno, pues a este tipo de tumor, como digo, desconocido, ¿no?, entre la población, pero que existe y que se pide también, ¿no?, más investigación y más tratamientos. Lleváis poquito tiempo, pero bueno, no sé cuántas sois ya, cuántos pacientes. Pues cerca de 200, ¿no? Bueno. Pacientes y no pacientes, sí, porque claro, no es requisito ser paciente de cáncer metastásico para asociarse a ALMIA. También tenemos familiares, cuidadores, amigos, profesionales de la salud. No es requisito indispensable ser paciente para asociarse. Es que al final los familiares, como decimos, son los que también, ¿no?, tienen que entender, claro, esta enfermedad. Lleváis años luchando contra el cáncer, nos lo vais a explicar. Todas las pacientes, en este caso sois de cáncer de mama, corréis, ¿no?, corren el riesgo de desarrollar metástasis con el paso, ¿no?, de los años. Aida, llevas luchando, ¿no?, años contra el cáncer. Sí, bueno, yo a los 29 años ya tuve un linfoma de Hodgkin. Para entendernos un poquito, es un cáncer en la sangre, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso llegó a una remisión completa, pero luego ya en el año 2018 me vieron un tumor en el pecho, tenía cáncer de mama, y en el 2020 me vieron las metástasis óseas. ¿Qué es la palabra metástasis? Bueno, es cuando el cáncer se distribuye por otras zonas del cuerpo de donde se ha producido, respecto a donde se ha producido originariamente, a través de la sangre o el sistema linfático, y da lugar a nuevos tumores. Esas células cancerígenas son del mismo tipo que el tumor inicial, pero están situadas en diferentes partes del cuerpo.
a otros órganos, ¿no? Sí. Se van, claro. Sí. Es el gran temor, ¿no? Entiendo, Silvia, cuando ya hemos pasado, ¿no? Entiendo esa fase inicial, esa cura, y entiendo que vas a una revisión y te digan que se ha extendido. Ese es uno de los grandes, entiendo, temores, ¿no? de tener esta enfermedad. Sí, claro, porque además es que nadie está libre, es una posibilidad, como una especie de lotería macabra. Cuando has tenido un cáncer primario, del tipo que sea, da igual, de mama, de pulmón, de vejiga, todos tenemos un porcentaje de riesgo de desarrollar metástasis con el paso del tiempo, que nadie sabe cuánto tiempo puede ser. Y claro, es una palabra que impresiona porque quiere decir metástasis, ya no tienes cura. Vamos a intentar que puedas vivir tiempo con calidad, pero vas a estar siempre en tratamiento, pendiente de pruebas, de citas médicas. Cambia mucho respecto del cáncer primario. Claro, el cáncer con metastásico, vamos, actualmente no tiene cura. Hay tratamientos que no sé si han ido mejorando con el tiempo. ¿Cómo son? Aida. Estamos intentando, bueno, con nuestra asociación promovemos el encontrar tratamientos que cronifiquen la enfermedad, que a día de hoy todavía no se ha conseguido. Pero bueno, son tratamientos pues, bueno, que al final pues unos son más llevaderos que otros, pero que implican en todos los casos una revisión constante y unas citas constantes en el hospital y bueno, no olvidarte ni un momento del día de tu enfermedad, claro. Tratamientos, entiendo que tengan, ¿no? Efectos secundarios, además. Muchísimos. ¿No? Todos. Sí. Fuertes. Sí. Sí. Es que podemos mencionar, pero no acabaríamos, ¿no? Claro, es que bueno, también depende del tratamiento concreto, del estado de salud de la persona. Tampoco es lo mismo un paciente de 40, 50 que uno de 70. Depende de muchas cosas, pero tienen muchos efectos secundarios que nosotros muchas veces los pacientes decimos de broma que es el peaje que tenemos que pagar para seguir viviendo. ¿Cómo es vivir con esta enfermedad? Bueno, yo siempre digo que la tranquilidad que tenías antes ya no existe y estás siempre viviendo contra la espada y la pared. Y bueno, cada vez que vas a una revisión y sales con unas noticias buenas, que en nuestro caso es una estabilidad, porque esa es la noticia buena a la que podemos optar, como mucho, pues es la celebración de decir, jo, ya 3 meses más de tranquilidad hasta la siguiente. Cada 3 meses meses más de vida, tengo 3 meses más para aprovechar a hacer cosas y seguir viviendo. ¿Cómo se acepta la enfermedad? Con mucho trabajo, porque metástasis es una palabra que llega para cambiarlo todo, no solo para ti, sino para todo tu entorno. Entonces, aparte de lo que implica en la salud física, también tiene una implicación muy fuerte en la salud mental. El saber que tus días están contados más o menos, ya no tienes posibilidad de curarte. Como decía Aida, cada vez que entras en una consulta no sabes con qué noticias vas a salir. Si con buenas, enfermedad estable, no hay progresión, sigue todo igual, o si te van a decir, pues ha aparecido un foco nuevo, el foco que ya tenías ha crecido, vamos a tener que cambiar el tratamiento, que esa es la peor noticia para nosotras, porque como explicaba ella antes, los tratamientos son limitados. Puedes tener una primera línea, segunda línea, tercera, pero cuando ya no hay más tratamientos, pues ya no hay más que quedarte en casa y esperar a que se agote el tiempo que tienes. Y es muy duro pensar en que vas a llegar a esa situación antes o después, porque es nuestra realidad. No hay nadie mejor como vosotras, ¿no?, para entenderos. Hoy, precisamente en el Día Mundial, uno de los objetivos es humanizar esta enfermedad. ¿Os sentís solas en ese sentido? Sí, yo creo que en todo el mundo, ¿no? No es que estemos solas ni que no nos acompañen, porque por lo menos en mi caso, y yo creo que en el de Silvia también, hemos tenido un entorno que ha cuidado muy mucho de nosotras. Pero sí es cierto que no pueden entenderte, no están viviendo por lo que estás viviendo tú, y en ese sentido te sientes, pues eso, incomprendida y por lo tanto sola. Son al final
bueno, pues un porcentaje, ¿no?, que pasa por esta situación, de ahí la reivindicación de todavía más investigación. Por ello, bueno, pues habéis querido, ¿no?, crear, impulsar ALMI, algo que faltaba, ¿no? Sí, porque es que al final hay muchísimas asociaciones a nivel nacional, pero cada una centradas en un tipo de tumor. Y no existía ninguna asociación en toda España que englobase todo tipo de cáncer metastásico, independientemente de dónde se haya originado. Y al final, todos los pacientes oncológicos metastásicos tenemos muchísimas cosas en común. Y bueno, es que la unión hace la fuerza. Claro, si nos unimos todos vamos a ser más visibles, vamos a tener más fuerza. Y aparte de lo que comentabas antes de que necesitamos más investigación, también necesitamos que las cosas que se investigan, que se aprueban en Europa, tratamientos que ya están funcionando, en España tardan hasta 600 días en financiarse en el Sistema Nacional de Salud. Y en esos 600 días pues hay pacientes con metástasis que no tienen más opciones y que tristemente fallecen esperando que llegue un tratamiento que les pueda alargar unos meses o unos años más la vida. Entonces este punto también es importante. Existen tratamientos que se están utilizando en Europa y que en España no están financiados, y entonces los pacientes no tenemos acceso a ellos a través de nuestros hospitales públicos. Que te alargan, ¿no?, como estamos diciendo. Claro, te alargan, no te curan, pero en un caso como los nuestros, disponer de 6 meses, 12 meses, 18 meses más de vida, pues es todo un mundo. Al final es un cáncer desconocido, ¿no? Se sabe poco. Sí, porque bueno, lo que siempre decimos, ¿no?, que es la cara fea del cáncer. Hay muchísimas campañas del cáncer de mama, bueno, que es un cáncer que gracias a Dios pues bueno, se está combatiendo muy bien. Pues se hacen y bueno, muchas campañas todos de prevención, ¿no?, de autoexplorarse, claro, todo el día lo estamos escuchando. Pero hablar de una enfermedad de la que a día de hoy no hay cura, pues no gusta a nadie. Pues para dar visibilidad, como decimos, para apoyar, bueno, pues un poco cuáles son las líneas que vais a seguir desde la asociación. Bueno, pues en la asociación tenemos varios objetivos centrados no solo en el paciente, sino también en los familiares y cuidadores, que si los pacientes estamos desatendidos, los familiares más aún. Entonces, primeramente queremos que todos los pacientes tengan formación suficiente como para entender su enfermedad y poder tomar decisiones junto con los profesionales, con los oncólogos, sabiendo lo que decides. O sea, que no seas un paciente sumiso, entras, te dicen hay que hacer esto y tú no lo entiendes, pero como te lo ha mandado el médico lo haces, que cada uno tengamos capacidad de decisión, que nos parece importante. También lo que te comentaba antes de pedir la pronta financiación de esos tratamientos que ya funcionan en Europa, impulsar la investigación específica en cáncer metastásico, porque se está investigando mucho en cáncer, pero en el estadio 4, que es la metástasis, es un porcentaje muy pequeño al que tiene presupuesto de ayudas públicas y demás para la investigación. Por eso todas las asociaciones somos como pequeñas hormiguitas que vamos recogiendo granitos de dinero para poder aportar a investigación. Habláis también de los familiares, ¿no? Nosotros siempre nos enfocamos, parece que en los pacientes, bueno, pero vosotros vais llevando, ¿no?, esa línea de gestionar, ¿no?, lo que sucede, de afrontarlo, de aceptarlo, pero ¿y un familiar cómo acepta, ¿no?, esta enfermedad? No la aceptan tampoco. Es muy duro. Sí. Porque te pones tú en el caso de tu familiar, de si fuera mi madre, si fuera mi hijo, si fuera mi pareja, yo cómo reaccionaría, y pues te das cuenta de que la gente no tiene herramientas. Por eso insistimos en la formación, no solo para pacientes, sino también para familiares, para que ellos tengan herramientas para poder lidiar con el día a día que supone esta enfermedad para todo el núcleo cercano al paciente. Entiendo que es una enfermedad que un día se está muy bien, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien, pasablemente muy bien, me refiero de anímicamente, ¿no? Bueno, pues vas y días que se tengan, ¿no?, esas
secuelas físicas, ¿no? Tal vez peores. Yo, por ejemplo, estoy en un momento ahora que psicológicamente estoy bastante bien, pero sí que es cierto que mi momento malo de todos los días no es un día cada... Mi momento puntual al día siempre lo tengo. Pues tal vez haya gente que nos esté viendo que pueda estar pasando, ¿no?, por esta situación. Seguro. Que ahí tenéis esa página web de Almia, que os podéis poner en contacto con ellas. Que... La web es cancermetastásico.es. Ahí, bueno, pues os informan un poco de los servicios, del apoyo, que bueno, a veces uno es reticente, ¿no?, en contar lo que te sucede, en ir a una asociación, pero finalmente yo creo que... Ayuda muchísimo. Totalmente. Pues oye, si alguien lo está viendo, que se pueda meter en la página web y que se ponga en contacto con ellas. Pues Aida, Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando, ojalá, ¿no?, que también dando buenas noticias de esos objetivos, ¿no?, de los que se tiene desde la asociación, y por contarnos también vuestra historia y por seguir, ¿no?, así de bien adelante. Gracias. Muchas Gracias. Y cambiamos de tema, les vamos a hablar de las listas de espera, porque la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos pedirá al Parlamento Europeo que analice las listas de espera quirúrgicas para determinar si se está descuidando algún derecho a la población. Se refieren en concreto a los pacientes que rechazan ser operados en centros privados y que tienen que esperar para entrar en quirófano más del doble del tiempo que los demás. La plataforma cree que SACIL los está castigando. Al cierre del año pasado, más de 6.000 personas estaban pendientes de una operación en el Hospital de Burgos, 700 más que un año antes. Ni siquiera estamos en niveles que en 2019, antes de la pandemia, nos parecían inaceptables. Estamos ahora aproximándonos, depende de centros, y en el conjunto de Castilla y León, en la lista quirúrgica empezamos a aproximarnos a lo que teníamos antes de la pandemia, que era inaceptable. Entonces, ponerse medallas por estar en esta situación nos parece increíble. Pero la Plataforma por la Sanidad Pública se fija en la demora que sufren los pacientes que rechazan ser operados en centros alternativos. En Burgos esperan de media 300 días frente a los 115 de quienes están en la lista de espera estructural. Quienes rechazan ser operados en el centro alternativo y quieren ser operados por el dispositivo público están esperando más de 2 veces y media los tiempos de espera que tienen el conjunto de la lista de espera estructural. Y esto nos parece que es una cosa inaceptable, porque estadísticamente, por más que le demos vueltas y lo queramos estudiar, es inexplicable. Esto solo puede explicarse porque a estas personas se les pasa a un puesto muy atrás en la lista, se les sigue contando cuando están en espera, no entra su contador a cero, faltaría más, pero se les está castigando y eso no puede ser. Por eso la plataforma, junto a las del resto de Castilla y León, se dirigirá a lo largo de este trimestre al Procurador del Común y al Parlamento Europeo a través de su portal de peticiones. Pedir al Parlamento Europeo que haga un análisis o una intervención en relación a si derechos fundamentales o derechos importantes de la población no están adecuadamente atendidos. Entonces, nosotros vamos a hacer una iniciativa en ese sentido también, porque nos parece escandaloso lo que está ocurriendo, ya te digo, con las personas que lo único que están diciendo es, oiga, atiéndame, pero atiéndame con el dispositivo público, no me derive a una clínica privada, cuando a mí quien me ha visto y el profesional en el que confío es el del servicio público y el hospital en donde quiero que se me opere es en el hospital público, ¿no? La plataforma también vincula la espera para ser operado con la lista de quienes aguardan una primera cita con el especialista, que en Burgos ha sumado 4.000 personas el último año. Si tú no eres valorado por un especialista, el porcentaje de pacientes que son valorados por un especialista y que acaban necesitando una cirugía, se está conteniendo su entrada en la lista quirúrgica. Pero eso es una contención artificial, se está creando ahí un tapón de personas que ni siquiera están siendo valoradas, que cuando sean valoradas necesitarán ir a una prueba diagnóstica que también tendrá sus tiempos de espera, y cuando sean diagnosticados y aquellos que necesiten una cirugía, pues todas esas personas se está demorando su entrada oficial en la lista. Y añade que más allá de externalizaciones o peonadas que aún se realizan, la sanidad pública necesita más plantilla y más inversión. Y cambiamos de tema y les vamos a hablar ahora de un problema que es muy común en la sociedad. De hecho, lo padecen el 80% de las personas adultas. Les hablamos de la musculatura de la zona lumbar.
Pero hay tratamientos que se utilizan hoy en día para aliviar el dolor de esta parte de la columna. Vamos a hablar con Nacho de Andrés, que es fisioterapeuta del Hospital Recoletas. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues un problema muy común, ¿no?, que padecemos todos. Bastante habitual, y si no, por desgracia, tarde o temprano probablemente lo vayamos a sufrir, más o menos, pero la verdad que es habitual, es habitual. ¿Cuáles son las causas de estos dolores lumbares? Pues lo más habitual, ahora mismo lo que nos encontramos es el sedentarismo. Entonces tenemos una falta de fuerza en la zona y de estabilidad que acaba generando que en nuestro día a día acabemos sufriendo en algún momento puntual una molestia en la espalda. Que hablas del sedentarismo, pero si se está todo el día, Nacho, uno haciendo ejercicio, que si en los gimnasios, con lo que se promueve y se impulsa eso. Sí, no tenemos al final un término medio, entonces o pasamos muchas horas sentados delante de un ordenador, trabajo de oficina, muchas horas de pie sin llegar a sentarnos, sobrecargando esa zona, y luego, como bien dices, ahora con toda esta nueva moda del deporte y la fuerza, ejercicios muy mal ejecutados. Entonces eso nos acaba llevando a que la zona lumbar, que no es frágil, todo lo contrario, pero se sobrecarga y acaba dando dolor. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabemos que es un problema lumbar, que nos está doliendo esa zona? Lo más fácil, lo más sencillo es que nos duele la zona de debajo de la espalda. Es lo más habitual, lo primero que nos dicen los pacientes, y luego ya en otros casos pues empieza a aparecer una sensación que baja por una pierna o por otra, siempre o por un lado o por otro, no es bilateral. Ese dolor, como comento, en la zona central, y luego en algunos casos también con las mujeres nos comentan casos de molestias en el suelo pélvico que va a venir relacionado con la parte de la espalda, y es como lo van a referir. Hablamos, claro, de este problema lumbar, ¿no?, de forma puntual, porque ¿cuánto puede durar? Pero se puede cronificar, ¿no? Claro, cuando no lo tratamos, cuando lo dejamos pasar, es cuando esa pequeña molestia, ese bloqueo, que también nos dicen, rigidez, empieza a alargarse. Entonces muchas veces podemos tener una molestia en la espalda, no pasa nada, pero si esto se alarga más de una semana, habría que echarle un vistazo. O sea que hay que acudir, ¿no? Porque a veces sí que tenemos dolores, lo vamos dejando pasar. Efectivamente, y ahí es cuando, si no lo tratamos, aliviamos primero el dolor y después lo fortalecemos, ese proceso se nos va a acabar generando una cronicidad. ¿Se puede acabar con la lumbalgia? Por supuesto, es muy sencillo, porque es simplemente tratar esa causa. Por eso lo primero, hacer una buena valoración, y a partir de ahí, como comento, aliviar el dolor, lo primero de todo. Si hace falta pues una terapia manual, máquinas, por suerte ahora tenemos un montón, y luego planificar un buen ejercicio. Entonces realmente es muy sencillo acabar con el dolor lumbar, hay que ponerse con ello. ¿Qué es lo que hacéis para tratar esa zona lumbar? Lo más habitual, lo que nos solemos encontrar, como bien has dicho, es o gente que hace mucho deporte, o de diferentes edades, más jóvenes, más mayores, que pasan muchas horas sentado o estudiando o en el trabajo. Entonces, lo primero de todo, cuando tenemos una buena valoración, es empezar con el tratamiento habitual de terapia manual, digamos el tratamiento en camilla, con las manos, con terapias invasivas como pueden ser la punción seca, la neuromodulación. Nos ayudamos muchas veces en el centro, que tenemos la Indiva, las ondas de choque. Y luego, una vez que hemos aliviado todo el dolor, hemos reducido la inflamación, ahí pasamos a los ejercicios. Un ejercicio bien planificado, muy bien guiado, siempre con fisioterapeutas o entrenadores personales, y a partir de ahí es empezar a tener actividades del día a día para aliviar todos los dolores. Luego hay que seguir, ¿no?, un poquito esos ejercicios que recomendáis. Claro, para la gente, por ejemplo, que le da de vez en cuando, que se queda ahí clavado, que se tiene que ir, lógicamente, a urgencias para que le peguen un pinchotado. ¿Esto cómo se puede prevenir? Pues sobre todo el ejercicio, es lo más sencillo, movernos un poquito, actividad física, que es diferente, digamos, al ejercicio. La actividad es movernos cada cierto tiempo, caminar un poquito, subir escaleras, y luego tendríamos otra parte que es el ejercicio físico, pues hacer unas sentadillas, una plancha, todo bien ejecutado. Pero lo que le decimos a los pacientes es: no paséis mucho tiempo en la misma posición, y sobre todo que el reposo no es una solución. Eso era un mito que había antes de... O sea, cuando te da, no hay que quedarse parado. Lo que nos permita el cuerpo ir moviéndonos. De hecho, lo que nos dicen los pacientes es: mientras no esté parado estoy bien. Yo puedo salir a caminar, pero pasar muchas horas sentado me duele, pasar muchas horas de pie parado me duele. Entonces, lo que nos vaya permitiendo el cuerpo,
movernos, y es lo que el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, cuanto más lo hagamos, más lo favorezcamos, antes se va a aliviar ese dolor. Bueno, pues esperemos que les hayan servido estos consejos. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos despidiendo ya hablando de la gripe, porque desciende la tasa de síndrome gripal, las urgencias y las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas. Podemos decir que ha acabado la época fuerte de la gripe, según los datos registrados de vacunación de la Junta de Castilla y León, que comenzaron el 20 de octubre del pasado año. Casi un 60% de los mayores de 60 años se ha vacunado y un 47% de los menores de 9 años. Sí ha observado, eso sí, un alza de vacunación en los niños. Y así nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana. Volvemos al plato. Sandra. Vero, pues nada, que sepan los compañeros que aquí tenemos en el plato una pelotita de pilates, que se quieren hacer sentadillas con ello, cualquier cosa, pues ya está. En un rato a lo que van a la máquina de café. A ver si han cogido sus consejos, que hay que hacer, no ponerse siempre en la misma postura, hay que hacer ejercicio. Bueno, si es que la teoría no la sabemos. Efectivamente, todos. Y por eso nosotros nos movemos tanto en la redacción. Exacto. Para evitarlo, querida. Muchísimas gracias. A ti. Nos vamos a ir 5 minutitos a publicidad y a la vuelta llegan las redes sociales a 8 Magazine. Estamos de vuelta en 8 Magazine y damos la bienvenida a Nicole, Rubén, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes. Qué verde te veo. Como el día, ¿no? ¿El día está verde? No llevamos así un mes. Digo, verde igual. Llevamos un mes, claro. Bueno, ¿eh? Ay, no vemos la luz, querido, no vemos la luz. Lo que desde luego ha generado muchas tormentas es el tema que nos traes hoy, porque hemos estado hablando antes, precisamente enfocado a la infancia con Arantxa, todo el tema de la prohibición de las redes sociales a los menores de 16, pero es que en realidad tenemos todo la cabeza hecho un lío. Porque claro, las redes que entran exactamente en prohibición, ¿WhatsApp entra o no entra? Claro, ahí está el tema. Yo creo que no. En principio decían como que no, ¿no? Que pero si no WhatsApp, había comunicación tal. Pues... WhatsApp es la red social más utilizada del mundo ahora mismo, entonces entraría dentro de la categoría red social. Claro, ahí las da. Si tú empatizas un poco con la gente de 16 años, a nosotros con 16 años, o sea, yo es que bueno, somos de generaciones diferentes, pero o sea, a mí me quitas el 20, el Fotolog, el Metroflog, en esa época. Total, ¿sabes? Si es que eso era maravilloso. Lo que pasa es que han evolucionado tanto que no son iguales, ¿sabes? No se puede comparar lo que era hace 20 años con lo que es ahora la red social. Entonces, ¿la medida, o sea, la ves como positiva, buena o matices y varios? Claro, yo matizaría mucho. ¿Cómo qué? Bueno, imagínate que te dan a ti el borrador y dices, Juan, pule esto. Es que ahora, sobre todo la gente joven, tiene muy rápido el acceso a la pornografía, ¿sabes? Y eso yo creo que antiguamente no era tan fácil de acceder. Está mucho más cribado. Está mucho más. Ahora es que eso, y la gente, pues eso, todo. Incluso el odio que se desprende en muchas redes sociales, las comparaciones. Claro, pero nos imaginamos un chico, una chica con 14 años que tenga su perfil en Instagram, en TikTok, y de repente le dicen, hasta aquí has llegado. Yeah. Es que ese es el problema, cuando tú ya has estado dentro del mundo de las redes sociales, es que, justo... que te lo quiten, pues ¿a qué van a jugar ahora? Pues a crearse perfiles falsos. Entonces, bueno, yo sí que caso con la idea de que lógicamente hay que tener controlados a los menores en las redes sociales porque tienen acceso a un montón de contenido, bueno, y no solo ellos, sino su contenido, claro. ¿Quién lo puede ver? Entonces sí que apuesto por los controles parentales y demás, pero ya la desaparición completa va a ser un impacto. Y lo que todos nos preguntamos es, vale, ¿esto cómo lo van a hacer? Porque está hace poquito el caso de Australia, en diciembre, con reconocimiento facial, pero ¿hay garantías de que las medidas que pongan de verdad vayan a funcionar? Es que... ¿Y cómo lo hacen? Claro. ¿Y con qué rapidez? Porque es que esto igual yo creo que es algo que va a ir muy, ¿no? De forma muy lenta, sí. Porque es muy difícil, es como el tema de los coches. Vamos, que el que tenga ahora 14 que igual no le pilla. No sé, a ver, lo que tienen que hacer básicamente es pedirte un número de identificación para llevar una red social. Sí o sí.
Sobre todo, yo haría eso, sobre todo en una red social que es X, que es una red social que incita mucho el odio. Hay mucha gente que se crea... Uy, se ha puesto con Pedro Sánchez. Que se crean gente... Que el gato ha salido y vamos, cómo le ha dado, Ahora hay gente que se crea perfiles falsos para criticar y también lo hacen en Instagram y en cualquier otra red social. Uf, madre mía. Pues yo creo que a ese tipo de personas pues lo que tendríamos es que pedir un poco una identificación para... ¿no? Exactamente. Algo que muchísimos creadores de contenido llevan pidiendo un mogollón de tiempo. Y que al final omitimos uno de los medios más eficientes, que es la formación, y siempre va a ser así. Vamos a apostar por educar más a los menores en quiénes son detrás de una pantalla, fuera de ella, porque cuando tú tienes una herramienta a tu disposición, pero sabes controlarla y sabes los límites, los peligros, pues al final lo que hay que hacer es educar. Efectivamente, y que esa educación, lo mismo que la tienen en el cara a cara, pues que se mantenga en las redes sociales. Vamos a pasar a un tema. La gente se está volviendo adicta a estos vídeos, Nicole. Sí. Y es que, bueno, hace una semana aproximadamente, aunque esta última semana ha sido la más fuerte, se han hecho virales una serie de vídeos hechos con inteligencia artificial en TikTok. ¿Y de qué tratan estos vídeos y por qué se han hecho tan virales? Pues básicamente se trata de vídeos de... Una frutilla ahí. Sí, de alimentos, de frutas o verduras o incluso objetos parlantes. Oye, pues a mí me inquieta, Sí, o sea, están dotados de ojos no me siento y boca cómoda. Sí. No y sé, es... Básicamente dan consejos de cómo hay que cocinarlos, ¿Ah, sí? Sí, de cómo hay que conservarlos, y igual te encuentras de repente una patata que dice no me pongas al lado de la cebolla, que me salen raíces y luego no me puedes comer. O el tomate, por ejemplo, que hemos visto, que dice... Uy, no qué me paranoia, claro, alguno con algún puestón parecido lo habrá vivido. Sí. Porque ¿quién ha creado esos vídeos? Eso del plátano negro de tu frigorífico. Luego también salen objetos. Lo de los objetos me parece muy curioso, que por ejemplo sale un móvil debajo de una almohada y dice no me dejes aquí mientras que me estás cargando que tu cama puede, vamos, arder. ¡Uy! Sí, pues a veces me he quedado... Sí, yo también. Yo creo que es algo que todos hemos hecho, pero al final es como una advertencia. El peligro inconscientemente, porque no queremos. Bueno, también son educativos, la verdad que están... molan. Sí. Yo con los que he flipado, que me han encantado, los siguientes que vamos a poner ahora, los del cuerpo humano. Los del cuerpo humano. Hoy, el del agua me han parado yo un montón, porque yo bebo súper poca agua y cuando he visto esto, Pues básicamente son datos... Pues que me he puesto a beber la botella entera, que luego toda la mañana meando, pero... Son datos curiosos, donde pues vemos los órganos del ser humano y dicen, ¿qué pasa si tomas agua durante, 2 litros de agua al día? Pues que tu piel se verá más... más brillante, luego verás los órganos que te sentirás súper fresco. Fíjate qué paranoia, cómo ves cómo se va hidratando todos los organitos. Sí. Es que mientras te lo van explicando, la verdad es que es muy interesante. Que para los que vamos estreñidos es buenísimo el agua, porque claro, ahí fluye, se ve perfectamente en el vídeo. Sí, es un problema. Es muy visual, es lo bueno. No, está guay, ¿eh? Es muy visual y... Estos me han enganchado. Así como vosotros me han dejado un poco... estos me han enganchado, ¿eh? Son súper interesantes, ¿eh? Te quedas ahí mirándolo y no paras. O sea, al final te metes en la cuenta y no paras. No, es lo que dice Juan, que son súper educativos, muy didácticos. Pero bueno, como todo también tiene pues, sus ventajas y sus desventajas. En el caso de las ventajas, pues básicamente sirve sobre todo para pequeños o grandes negocios que a lo mejor quieran llevar más allá su marca. Pues yo que sé, una clínica de odontología puede poner un diente parlante o una encía y decir, no me cepilles así, que puedo sangrar. Y si sangras y aún así te cepillas bien, tienes que ir a esta clínica. Eso al final llama a muchísima gente y le puede servir mucho. Aquí dando consejos a... Sí. Ojo, que están aquí cogiendo ideas. Y luego las desventajas, pues a lo que nos enfrentamos siempre, bulos. He estado mirando cómo se hacían estos vídeos, son relativamente fáciles de hacer, entonces esto hace que igual gente que no tenga formación de nada lo ponga y luego tú te lo creas y pues, se crea una desinformación de la leche. Ahí está el problema. Con cuidado, por favor, cautela en esta vida. Y llega carnaval. Carnaval. Pues sí, llega carnaval y bueno... ya que la semana pasada vino Íñigo, que siempre pues, nos hace entender de dónde vienen las palabras, pues yo no sabía que carnaval pues, significa dejar atrás la carne. Claro, porque fíjate esto... que yo tampoco. Se ríe. A ver, esto se remonta a las fiestas paganas de Grecia, Roma, y luego ya... más adelante, en la Edad Media, pues antes de la Cuaresma, pues se dejaban como unos días, ¿no? Que eran como los días de carta blanca. Ah, entonces, mira, qué bribones, para disfrutar, comer... o sea, que todo estaba permitido. Bueno, hasta que viniera la guardia, pero vamos, al final...
esa tradición se ha mantenido porque, bueno, pues seguimos viendo el carnaval como ese momento en el que ponerte un disfraz Claro, pero nos ponemos el disfraz, pero estamos ahí destapando nuestros deseos ocultos. No mires para abajo, Juan, porque... Me ha hecho gracia la de la carne. Me ha hecho gracia la de la carne. O sea, como para sacar, pues yo qué sé, esos deseos que tenemos ahí ocultos, esas ideas, unas fantasías, no sé. Claro que sí, quiero decir que tiene su punto, ¿no? Que está muy bien el poder ponerte una máscara y jugar a ser otra persona, pero si realmente usas la máscara para poder hacer cosas que en tu día a día pues no te atreves a hacer, pues ahí tienes que hacer un estudio, ¿no? De pues quién quiero ser, ¿no? Y bueno, pues al final hay muchos carnavales famosos, tenemos el de Río de Janeiro, que se van más por lo visual, por lo rítmico, los venecianos, ¿no? con sus máscaras, sus vestidos de época, en Cádiz que juegan más pues, a la ironía y al humor con sus chirigotas. Y luego, pues... Y luego en Burgos, claro, también tenemos lo nuestro. Sí. A mí que me salían todos los carnavales y digo, ¿pero qué pasa con el norte, no? Que sí, es verdad que en Burgos, en Castilla y León, nos cuesta más disfrazarnos. Bueno, no me siento incluido en esto porque a mí me da igual disfrazarme. Pues fíjate, nunca lo hubiera dicho. No, ¿verdad? No te pega nada que te guste a ti. Aquí en Burgos tenemos la provincia de Burgos, el de la Tarasca de Acinas, que está muy guay, que el paso fui a grabarlo. Y también está el de MC Reyes. Es que de hecho me ha saltado el vídeo, que ese sería el que habías grabado tú, ¿no? El de Acinas. El de Acinas, sí. Sí, qué bueno. Sí. Pues que en la provincia de Burgos también se celebran los carnavales, claro que sí. Que no te falta irse a Venecia o a Brasil, ¿no? Para vivirlos. Que aquí lo podemos hacer. Que quizá no nos gusta tanto lo de exponernos con Pero tú dirías que disfrazarnos nos va bien. O sea, ese día de decir, venga, va, tira. Desde luego que sí. Como ya hay estudios de todo, hablamos de los beneficios de los abrazos, pero de los disfraces también. ¿También? Sí, claro. Fíjate que hoy me resisto más. Al final, el disfrazarte, bueno, pues se supone que activa también tu empatía, ¿no? Porque al final pues te pones en el cuerpo de una persona que hace una profesión muy diferente o, bueno, pues de un rol muy diferente. Entonces, pues también te hace conectar con otras realidades. Y luego, pues también al final, a nivel de distensión y de conectar con las personas, pues aquí en Burgos, con las charangas, ¿no? Que se junta todo el mundo, que empiezas a hablar. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Pues al final... Sí, porque algunos son complicados de reconocer. Con los respetos dices, le voy a preguntar de qué va, digo, no acabo de entender. Que luego también hay gente con mucha imaginación e ingenio y entonces tienes que estar a ese nivel para poder entender. Que es que ha llegado un concepto tremendo. El disfraz, ¿no? Y ahora pues sí que es verdad que hay una tendencia por hacer, no trajes tan elaborados, ¿no? Que igual antes pues dedicaba muchas horas, invertías muchas horas en hacer un traje, pues eso, muy elaborado, con muchas capas, y ahora pues se va más a lo visual, pues se está haciendo muy de, bueno, pues... muy famoso el disfraz de mi ex, ¿no? Y entonces pues te pones una bolsa de basura y el cartelito de mi ex o una sábana. Uno que nos has pasado es el de la sábana, que es muy grande. Claro, yendo a una fiesta disfrazado de mi ex, sí. Y luego también he visto algunos con el emoji de la caquita y con frases de te prometo que no lo voy a volver a hacer nunca más, espérame. Pues es que fíjate, la gente ahí currándose lo que dices, los trajes ahí cosiendo tal, y luego es que no hay más que echarle imaginación al asunto. Y está siendo ya también muy viral. Pues yo de enterradora voy a ir, ahora que lo pienso. Falta una mención a la Rosalía, cabe decir. Te vistes de perla, falta una mención a la Rosalía. Y el avestruz este que me encanta. Mira qué fácil. Ay, el avestruz es una con fantasía, la bolsa de basurita y hola, que aquí estoy. Fíjate, es que el que no se disfraza porque no quiere, pues como yo. Vas bien mona y das indirectas. Y el de la... Ay, qué gracioso. Y luego, claro, la gente que se disfraza... Ay, el de la baliza, total, que ha dado mucho juego. Te pega mogollón. Mira, ¿qué pasa? Tenéis que ir apuntando ideas. Claro que sí, muy fácil. Es buenísimo. Y luego lo que hablábamos, la gente que se disfraza en grupo. Claro, al final cambia mucho. Es ponerte tú solo a sentirte acompañado con el grupo. Claro, y ya que van igual que tú, ¿sabes? Jugar a otro tipo de dinámicas. Total. Pues muy de moda también pues los refraneros españoles, ¿no? Pues el ir disfrazados cada uno de un refrán o de una calle. ¿De una calle? Sí, de una calle. ¿Ah? Por ejemplo, calle Los Herreros. ¿Y vas de herrero? Claro. Sí, eso, yo los he visto, son muy famosos. ¿Lo vais a disfrazar vosotros? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué suspiros de España? No sé, yo dependo mucho del grupo. Yo también, se puede decir. ¿También? ¿Pero no habéis pensado nada? Sí.
Tú ya lo tienes, no fastidies, Oye, Rubén. es que me disfrazo varias veces. Yo también lo tengo ya también. ¿También? Me cago. Hombre, de Star Wars. Ya lo has visto. Él tiene su básico. Estaba claro ya. Él tiene su disfraz ahí Ya lo tengo. puesto y ya está. Pero tengo que, la gente tiene que también animarse un poco. Aquí la gente de Burgos no... Es cuesta, yo Sí. reconozco que soy de las que me cuesta, como decía mi padre, tú te pones la goma y ya está, de bruja. Ese ya mola, está. el de DVD. El DVD, Porque- El DVD, Ese mola. sí, Es guapo. de la cuenta de nostalgia. Es fantástico. Ahora se pega la chica unos meneos que ni pa' qué. Bueno, Efectivamente. hace unas semanas intentamos hacer pues una especie de, ¿cómo lo llamamos? Quiz. 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 Un quiz, que no se come. Disney Quiz. Esto no se come. Pero bueno, no pudimos dar, pero hoy ya sí que podemos. Hoy sí. Así que, Ale, querido, Bueno, todo tuyo, ahora va a pantalla. Básicamente lo que hicimos fue traer la noticia que iban a hacer la nueva película de Enredados. No sabemos si siguen aquí o no, No ¿no? sabemos si siguen aquí. No los Tampoco hemos sabemos visto. si Sandra ha visto la película, que creo que Exactamente. tampoco no la ha visto. Vale. No. Perdón. Pues con esa noticia lo que traje fue un quiz con diferentes películas favoritas de los... De estos seres vivos sí, que vienen aquí estos los seres miércoles a las 5 vivos que de la vienen tarde. aquí a las 5 de la tarde los miércoles. Empezamos. Vamos a ver. Venga, va, vamos a ver. ¿Quién creéis que ha dicho, de los que venimos aquí, el grupo de redes sociales, que su película favorita es Aladdin? Yo, Cintia, no sé por qué. Yo no lo he visto, te lo prometo, no tengo ni idea. Aladdin, Yo igual ¿qué? digo Alex. ¿Vale? Yo sí, me quedo con Cintia. Sí, yo creo que Cintia. Me la imagino un... Pues nada. Pues nada. Ninguno de No hemos Además he dado. puesto también la alternativa porque todos me decíais, sí, pero me gusta, pero estoy entre esta y esta. Y luego dije, venga, pues también decidme cuál es vuestro villano favorito. Y Anaís dijo que era Scar, el villano favorito. Ah, fíjate. Mola, porque al final los villanos están ahí un poco, pero los villanos de Disney tienen Pero es también que su no se cosita, entienden. Sí. No, Las películas no se entienden sin Eso los es. villanos. ¿Cómo mola? ¡Hay otro! Pero otro juego se me dio mejor. Uf, Hércules. Uy, está difícil eso. Rubén. Yo también digo Rubén. A ver. Yo digo que no soy yo. ¿Tú estás incluido dentro? Claro, yo estoy metido, ¿no? sí. Ah, pues, ¿haces tú? ¿Alguien dijo alguna vez que su película favorita era Hércules? Pues yo pensaba que eras tú. Pues tú, Juan. Cambia, Juan. A ver. ¡Ole! Juan, sí, ¡Ay, en el ¿ves último cómo estaba ahí momento dentro? cambio la apuesta, eh! Ah, pero te he abierto yo ahora. El melón, es verdad, Y mira, es además, verdad. bueno, he puesto Aristogatos porque mis padres me decían que... ¿Te obligaban a verlo? No, que yo lo veía, Ah. que lo veía una y otra vez. pues me ¿Cómo ha gustaba jugado al mucho. despiste, eh? Esto, Y eres buen Dice- actor, ¿eh? ¡Qué heavy! Tarzán. Esta no la vais a adivinar. ¿De no? No. Pues si no la vamos a adivinar, me voy a un contra y digo Cintia. Yo también digo Cintia. Tú también estás jugando al despiste, porque puedes ser tú perfectamente también, ¿eh? No lo creo. Creo que la tuya está muy obvia. Ya. Tarzán. Sí, yo creo que Cintia. Pues toma, Alex. ¡Ole! Y además... ¿Qué temazos tiene esta peli? Y además Cruella de Vil también. Cruella. Su villano Ah, favorita. Ay, Cruella de Vil mola, ¿eh? Mola un montón, es muy fina, las cosas como Mola, son. mola mucho. A ver, otro. Venga, va. Hay demasiada información. Demasiada información ya. A ver, por ahí Nicole, Sí. porque a mí no me ha pillado. Claro. Bueno, o sea. Pero que no nos has dejado adivinar. Creo que también lo dijo por el grupo, o sea que... Sí, no, por eso. A Dio ver, pistas, porque dio tuvimos pistas. un fallo, a ver, pues es que nos adelantamos, Nicole y yo. Ay, Taricol. ¿Qué eres de villana? Ah, Maléfica. Sí, Maléfica. Maléfica mola también. Y Está guay alternativas también. puesto A mí me gusta mucho Blancanieves. tu villano o villana, ¿eh? Ah, sí, nos esperabas, Estoy a punto también de decirlo, ¿eh? A Pero mí me a mí Hades me encanta. gusta mucho, me parece muy gracioso. Me parece muy majestuoso. Sí. Ahora es... A ver. ahí lo veo en la pantalla. ¿lo Tiene veis? mucha elegancia. Vas en cabeza, ¿eh? Monstruos S.A. A ver, ¿qué nos queda tú? Basur. Puede ser. Basur. Yo lo digo. Basur también. ¿Por qué? Ostras, A mí no no sé, tengo me ni cuadra idea, pues yo mucho. estoy Porque perdida, Basur, ¿eh? Basur es de romper esquemas. Ah, ¿justo? Sí, Vale. yo lo Ahí veía. Ay, pues ella que estaba perdidísima. Mira, repiten villano, qué gracia. Sí. Y Toy Story. Ay, qué Aquel gracia. amigo en No mí. me termino de camelar la peli, pero la he intentado ver varias veces. Sí, 5 ya o 6, ¿no? ¿Vas a sacar a la Sí, quinta? Sí, que era ya la quinta. vamos. Sí, ya. Las una películas tras de Toy Story que de Harry Potter. Pero enredados. La te va a Cenicienta. Cenicienta, Cenicienta. ¿Quién será? gustar. The Next. ¿Quién es la Cenicienta? Hostia, Yo no me acuerdo mucho, pero creo Pues que sí. que hay Alex. Alex la Alex. Cenicienta. Bueno,
Alex, sí. ¡Ole! Sí, yo quería Es que no me ¿Cómo acordaba. no voy a ser yo? No me acordaba Con lo que que- me gusta a mí un príncipe que me lleve al palacio y No, me ponga no, el zapato. No me acordaba que faltabas Una tú. calabaza. Y el Claro, villano... los brazos, el zapato, tiene mucho que ver todo. Claro, claro. Y el villano favorito, el de Aladdin, ¿cómo se llamaba Hombre, este? y el que mejor brazo tenía de todo era el príncipe, Jaf- la vía alternativa, la Jafar, sirenita, el príncipe Eric. Jafar mola, ¿eh? Jafar. mola Y mucho. Jafar es que es maravilloso. Sí, Me es muy, apasiona. muy misterioso, sí. Me apasiona. Vale. Ay, que no estamos aprobando el ¿Qué quiz. nos queda? ¿Nos queda uno? Sí, La que va en cabeza es Sandra. Venga. pero se ha quedado ahí está. Bueno, yo creo Robin que queda Hood. Alex. Que nos queda Alex, ¿no? Sí. Solo. No sé. Está fácil. Alex, yo digo. A ver. Rubén ha dicho sé, nada. Rubén no ha dicho nada. No. Ah, es tú también, ¿cómo has disimulado, Es que mi principal es Peter Pan, pero como lo puse por el grupo, pues le di la alternativa. Ya, es que tuvimos un pequeño problema nosotros tres. Nos dijeron que por privado y ¡pua! Lo vomitamos ahí por el grupo. Y aquí estamos los tres, pero es Peter Pan. Pero es Peter bueno, no Pan. pasa. Y el último, que ya por descarte, Sí. solo nos queda Ahora Alex. sí, Alex. Toma. ¡Oh! Compartiendo Se Hércules, repite. ¿eh? A ver, y el otro con repartir. Ah, no. Mulan. Mulan también, alternativa. Y la Y villana... habéis compartido villanos, Sí, habéis compartido villanos. Villanos y películas favoritas, Nos la hemos verdad. puesto de acuerdo. Qué guay, mola un montón. Me encanta. Sí. Traer más juegos, que me gustan mucho. Vale. Me encanta, me apasionan. Bueno, rápidamente, ronda rápida de cuentas recomendadas. Yo traigo un arqueólogo historiador que conocí en el programa de Plata Calleja, que se llama Tito Vivas, me parece, el apellido. Me encantó, porque además el programa que hicieron lo grabaron en Egipto, que fueron allí a Luxor, a... Que no había visto la escaleta, Mila. Que me está como el hombre que susurraba a los caballos en el pinganillo. y me estoy poniendo nerviosa, ¿vale? No me susurréis. Ya está. Pues bueno, es el contenido... Soy las de las reinos. De la 8-1. Whisquito cortito. No, que no estaba invitando a nadie, yo a mí misma. Ay, beca. Bueno, que eso, que tiene un... Yo os invito a que veáis el Planeta Calleja de Egipto, que es impresionante y él sube contenido muy, pues eso, muy... Es guay, ¿eh? Muy Yo lo he guay de echado y mola un Egipto. montón, ¿eh? Ha estado publicando lo de... ¿Cómo se llama? Ahí me sale el nombre. Hoy como tenemos la cabeza ya, Sí, ¿verdad? no sale el nombre. Bueno, Templo de Debod. también. No sé, Habla lo del dicen templo por de aquí, Debod, no sé. de cómo lo trajeron. Oy, oy, oy. Y también hablan de Moisés, del mito de Moisés, y si Moisés realmente existió, y Qué guay. el monte Sinaí Pues es y un tal. perfil súper Y hace chulo. contenido muy relacionado todo en base a Egipto. Mira, ¿voy a Nicole o voy a Rubén? Yo pregunto ya. Nicole. Pues yo a John Hernández, que bueno, hablando ya de las frutas y demás, es un poco el que me enseñó a cómo se hacían esta clase de vídeos, que la verdad, como he dicho antes, me parecían muy fáciles de hacer, y que también pues sube curiosidades sobre ChatGPT y otras inteligencias artificiales para pues, hacer tus proyectos y tal, y lo vi muy interesante, la verdad. Sale mucho, sí. Es guay, ¿eh? Para bichearle este también. Ale, el último. Peter Pan. Yo es que... No. Me he emocionado mucho con esta noticia, entonces lo he usado ya de cuenta, porque, bueno, pues vi que se había creado también me emociono, te un lo perfil de furor. Vuelve furor. Me Vuelve- encanta. Qué guay. Por Vuelve- favor, era súper fan del programa. Una vez al mes Ay, a Madrid, pero es que te puedes apuntar tú con tus amigos y concursar. Está dinamizado por dos famosos y las pruebas ¡Qué guay! prometen, Mola ¿eh? mucho. Yo Pero- creo que... Pero era de cantar, ¿no? ¿O cómo era esto? Claro, te van diciendo salen palabras. canciones, Eso. Así que hago un llamamiento a todos los compis de redes sociales para Pero que... no habéis jugado a veces, yo qué sé, todo el típico, Sí, sí, yo sí, qué sí, sé, sí. tal por ahí de Vale, venga, con la ya. palabra amor, con la palabra sonrisa, con la Ah, palabra sí, sí, sí. tal. No, Yo no. si algún día No. vamos a jugar un día en directo, tú en mi equipo, yo a este le ficho. Fenomenal. Yo me iba a basura. Qué rapero. Pero yo hago llamamiento a todos los artistas de redes sociales para apuntarnos a ir. Sí. Me mola mucho. Creo que se va a llenar de despedidas ese sitio, ¿eh? Sí, ay, pues oye, mira los de las despedidas ya. Lo nuestro no va a ser una despedida. Basta ya, dejarnos vivir a los solteros también. Tenemos nuestro derechito. Queridos, muchísimas gracias, un placer teneros por aquí. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad, 5 minutos y estamos de vuelta en 8 Magazine. Estamos de vuelta en 8 Magazine y ya lo sabéis que llevamos un mes diciéndolo, que ahora es cuando tenemos que comenzar con todos esos tratamientos para preparar nuestra piel o, bueno, aquellos que pues quieran tener ese cambio, que apuesten por este mes, como digo yo siempre, digo febrero, Raquel, que estamos todos así como más en la sombra para que luego ya salgamos a la luz
con todo ya listo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy muy contenta, aunque hoy ha salido un día un poco lluvioso y me ha costado ya... Ahora llevamos, es que la última vez que hizo un día bueno fue el 31 de diciembre del 2025, el resto en Burgos, hija, no, bueno, no hay manera. El 1 de enero no hizo malo, ¿eh? No estaba aquí, no puedo dar fe de ello, por lo tanto, no digo ni Pamplona. En numerosas ocasiones hemos hablado de tratamientos, del láser Alma-Q, volvemos a hablar de él. Y la gente se preguntará, con toda la cabeza hecha un lío de los millones de láser que vamos escuchando, ¿qué tiene de especial? ¿Qué le diferencia de otros? Bueno, pues mira, para mí el láser Alma-Q, que es un láser que llevamos trabajando nosotros ya, pues fíjate, te voy a decir que desde la pandemia justo empezamos a trabajar con él, y no es un láser cualquiera. A mí lo que más me gusta es que es un láser que es un fraccional no ablativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder trabajar a nivel de profundidad de piel, quiero decir, en la dermis es la parte donde vamos a poder trabajar para reestructurar, digamos, lo que es toda la parte de colágeno, todo ese colchón dérmico. Y lo más importante es que no vamos a tocar tampoco la parte de fuera, ¿vale? Entonces va a ser un láser que vamos a trabajar a nivel interno, pero no vamos a tener ninguna lesión, ninguna marca, ninguna rojez, no vamos a pelar. Por lo tanto, es un láser que no es un láser cualquiera, para mí es un láser de salud, un láser que no duele, que es muy agradable, que lo podemos hacer todo el año, tanto en invierno como en verano, ¿vale? Ahora voy a explicar por qué. Y lo mejor es que vamos a poder conseguir pues ese efecto de rejuvenecimiento y de lifting, pero sin tener que sufrir pues esas lesiones, esos daños, ni tampoco pues que nos cambie un poco el rostro, digamos, ¿no? Es que parece que ser muy crack para pinchar y mantener las facciones en su sitio y que no nos cambie ese gesto ni la expresión. Este tratamiento cuenta de distintas fases, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues mira, ¿cómo es una sesión? Pues mira, ¿cómo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, la primera fase, es un tratamiento que va a llevar 3 fases, ¿no? Y lo bueno que tiene además es que el cliente solamente va a necesitar venir un día al mes o una vez cada 2 meses. Entonces no es un tratamiento que tienes que estar viniendo constantemente al salón. Vamos a empezar primero, por supuesto, limpiando la piel, como podéis ver en las imágenes, y después vamos a trabajar con un láser que es un quick switch, ¿vale? Mira, y este láser lo que vamos a poder es trabajar en diferentes profundidades de piel. Vamos a poder trabajar dermis profunda, dermis superficial y epidermis profunda. Aquí es donde realmente vemos lo que es el lifting biológico natural, ¿vale? Vamos a estimular, digamos, al colágeno para que genere nuevas fibras de colágeno y redensifique un poco ese colchón que bien. ¿Y esa estimulación de colágeno se sucede en los meses posteriores, las semanas siguientes? Claro, mira, nada más hacer el tratamiento vamos a ver el efecto del lifting. Nosotros cuando hacemos la mitad del rostro en esta fase se lo enseñamos al cliente para que pueda ver todo ese efecto de lifting que ha hecho. Cuando terminan la sesión completa del lifting Alma-Q se van a notar con ese efecto buena cara y todo más reafirmado. Te va a durar más o menos el efecto como 3-4 días, después baja un poquito, pero va redensificando y digamos que va tejiendo a lo largo de todo el mes, incluso 2 meses. Yo les explico a los clientes que esto es como comprarse un jersey, como para hacerse un jersey, tú te puedes comprar el ganchillo, te puedes comprar la lana, pero vas a necesitar que estar tejiendo para poder hacer toda esa tela que quieres hacer ese jersey. Pues digamos que lo mismo nos va a pasar en la piel. Le vamos a dar toda esa estimulación y esos nutrientes, pero después las células necesitan poder trabajar y ese fibroblasto necesita generar ese nuevo colágeno. De primeras se va a ver el resultado, pero va a ir un poquito más adelante. Sí. En la segunda fase, porque te he hablado de lo que es la fase de lifting, sí. La segunda fase es otro láser que es más por calor, es un calorcito como muy agradable, y digamos que eso va a ser más la compactación, va a trabajar más como, aunque sea un láser, va a ser más como una radiofrecuencia que destruye el viejo colágeno para que generemos el nuevo y compacta y digamos hace ese efecto pegatina más en el rostro. Y después acabaríamos con una tercera fase que podemos trabajar o con otro láser que va a trabajar a nivel superficial para esfoliar un poquito lo que son todas las células muertas y que hagamos esa renovación celular y así engrosar un poquito el tejido, o podemos trabajar con el
que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, con el Carbon Peel, ¿no? Con el Hollywood Peel, que lo hemos visto también ahí, ahora lo vamos a ver que van a repetir las imágenes. Es una mascarilla de carbón, ponemos la mascarilla de carbón, ¿no? El carbón lo que tiene es un poder adherente, actúa como un imán, atrayendo lo que son todas las toxinas, células muertas. Primero lo calentamos con ese láser génesis de calor para que la mascarilla penetre más en los poros, absorba y, digamos, atraiga más todas las impurezas, y después la vamos a evaporar con el láser, disparas, estimulas todo el colágeno y vas eliminando la mascarilla de carbón y eliminando células muertas. Siempre que pones el Carbon Peel yo me quedo como hipnotizada viéndolo, porque claro, va desapareciendo ahí esa mascarilla ahí negra. Va... Y es una pasada cuando lo escuchas además. Es muy curioso. Y cuando lo escuchas además, yo siempre digo que les explico, les digo, bueno, ahora voy a sacar ya la metralleta, porque yo ¿sabes? Y como están con los ojos cerrados, digo, bueno, pues para que no se te van corriendo, para que no se asusten, digo, vamos a trabajar. ¿Ves? Ahí está la máscara de carbón y la calentamos primero un poquito, la introducimos bien dentro de todos los poros para poder realizar una eliminación más correcta. Y ahí ya quedaría terminado lo que es el tratamiento, la sesión del láser AlmaQ. Luego hablas de ese sellado y protección. Sí, después vamos a trabajar, por supuesto, con vitaminas, como bien te he hablado en otras ocasiones. Trabajaremos con antioxidantes, vitamina A, vitamina E, vitamina C y liposomas, y después una crema de tratamiento. ¿Por qué? Porque es importante también nutrir la piel para que tenga esa nutrición y tenga la fuerza para poder trabajar. ¿Y es complementario, por ejemplo, en caso de que sea los rellenos? Sí, mira, te quería poner aquí estas imágenes porque este es de una clienta que la hicimos un tratamiento, es una persona que vive más fuera, también o una persona que no tiene tiempo. Entonces este es un tratamiento que hacemos, por ejemplo, tú puedes venir como clienta, te hacemos el láser AlmaQ, te hacemos el carbón, después pasas con el doctor y podemos hacer los rellenos. A ella, por ejemplo, se puede hacer en una misma sesión. Se puede hacer va una tarde, una mañana y puede todo ello. A ella la hicimos lo que es la parte de la toxina botulínica, que es, digamos, los neuromoduladores. Lo digo así para que la gente lo recuerde lo que es, aunque ya no podemos decirlo, y después los inductores de colágeno, que los inductores de colágeno van a dar esa parte de volumen, van a dar esa parte de sujeción, porque lo que quiero que entiendan todos los que nos están viendo es que el láser AlmaQ va a trabajar el tejido, lo que es la tela, como el enfajado, ¿no? Una fajita para sujetar bien y dar esa calidad, ese grosor, afinar esas arrugas, pero es verdad que cuando ya tenemos un vacío dérmico muy grande aquí, o en esta zona de aquí, o queremos dar una sujeción superior en esta zona, pues ya nos tenemos que ir más a un inductor de colágeno, nos tenemos que ir a un ácido hialurónico, y ahí es donde entra en juego, digamos, lo que es la medicina estética ya como guinda del pastel para acomodar ya el rostro para de una forma... de aquella manera ese tratamiento. ¿Para qué edad está indicado? Pues mira, podemos empezar, el láser AlmaQ lo podemos empezar a hacer con tanto, bueno, el carbón lo podemos hacer con cualquier edad, yo se lo hago incluso a chicos jóvenes para lo que es el tema de acné, pero lo que es el AlmaQ yo lo recomiendo ya a partir de los 30-35 años, que podemos empezar con un envejecimiento más como un mantenimiento, por supuesto, pero ya a partir de los... Recordar que todos los tratamientos, medicina estética, también sirve de prevención, ojo, que la gente dice no para apañar, no, y preventiva también, claro, preventivo, tiene esa finalidad de prevenir. Y además previene arrugas finas, afina mucho poro, engrosa la piel, para manchas va muy bien también. Y después, pues yo ya a partir de los 40 yo ya lo recomiendo, ya a los 40 ya un básico, como el que tienes la camiseta blanca siempre en casa. Porque pega con todo, ¿no? Así es, porque sobre todo yo quiero destacar que es más fácil poder mantener en buen estado lo que ya tienes que tener que hacer un cambio demasiado radical. Exacto, que sobre todo, y es algo que seguramente os digan todas las clientas, los clientes, de yo busco la naturalidad. Pero claro, cuando llega un punto que ya no está esa estructura, es muy difícil tenerlo. Por lo tanto, vamos a empezar antes a cuidarnos. Todas las propuestas desde África que proponéis, como esta, por ejemplo, que tienen cualquier duda, como siempre decimos Raquel, mira, que tienen 1000 días para hacerlo. He querido poner la foto, además, de esta modelo, que del antes y después. A ella la hicimos solamente una sesión del láser AlmaQ con el carbón, y después la hicimos un poco con los inductores de colágeno y lo que es los neuromoduladores. De tal forma que el cambio es muy natural, pero claro, tienes que entender que estamos trabajando sobre una estructura que no está realmente muy deteriorada. Claro, que está trabajada. Si estamos trabajando sobre una piel más madura, pues yo les digo que necesitamos más progreso y más acciones, y poco a poco, para no hacer un cambio radical. Y para eso, que cada caso es un mundo, que cualquier duda que tengáis, independientemente de la edad,
que lo consulten y a ella, en esa consulta individual, oye, les proponéis lo que es más adecuado. Y yo destaco, ahora quiero hablar del láser alma y ya te voy a hablar también de otro tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer una sesión, tenemos que hacer un bono de 3 sesiones y se hace una sesión cada 3 meses, cada mes o cada 2 meses. Pues echar cuentas. Pues tenemos que empezar febrero, que llegamos marzo, a San Pedro. Abril o marzo, abril, mayo para bodas, bautizos, comuniones, eventos varios. Efectivamente, que luego vienen las prisas y metemos la patita, ¿eh? Y ya no nos da tiempo a poder hacer, digamos, todo ese cambio que quieren para esos eventos y para esas ocasiones. Raquel, pues muchísimas gracias. Como decimos, podéis consultar bien llamando al Centro de Estética, si quieren a través de Instagram, que estáis ahí. Por lo tanto, oye, no os quedéis con la duda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ya lo sabéis que tenemos que asomarnos al pronóstico del tiempo, a ver qué nos espera en las próximas horas, pero vamos, un poco más de lo mismo. Ayer, entre chubasco y chubasco, algunos de ellos de granizo, salió el sol intermitentemente, pudiendo formar arcoíris como este que se vio en la Villa Ducal, en Lerma. Algo típico en situaciones de inestabilidad acusada, como la que tenemos actualmente. Y hoy en la imagen de satélite Meteosat vemos que hay nubosidad variable en la mitad norte, sin embargo en el sur vemos abundante nubosidad, cielos cubiertos con lluvias persistentes que está dejando un frente en Andalucía. Se están recogiendo muchos litros y más que se van a recoger allí, y todo ello empujado por esos vientos del oeste que continúan. Y mañana, protagonista otra vez la borrasca Leonardo, vemos esa gran borrasca con un frente ocluido que nos estará ya cruzando a mediodía por nuestro territorio, dejando lluvias. Atención, mañana una jornada muy ventosa, pero aparte del fuerte viento que ya arreciará de madrugada, lluvias abundantes toda la mañana y luego por la tarde chubascos que incluso pueden ser nieve o granizo en zonas de montaña, eso sí, con ambiente templado, ya que suben las temperaturas. Concretando para nuestra provincia, para este jueves 5 de febrero, día de Santa Águeda, en el norte cielos muy nubosos con lluvias débiles y chubascos por la tarde. Movemos temperaturas al alza, máximas que pueden llegar hasta 15 y 16 grados en el Valle del Ebro. En el este, cielos cubiertos todo el día, lluvias persistentes toda la mañana, luego chubascos por la tarde, en la cara norte de la sierra pueden ser de granizo y temperaturas al alza, máximas de 12-13 grados y mínimas de 5-6. Centro y oeste, cielos cubiertos todo el día, atención, ya desde la madrugada chubascos, luego toda la mañana lluvias, hará falta el paraguas, pero no servirá de nada porque soplarán vientos racheados que pueden llegar a 80 km por hora, vientos del suroeste, y luego por la tarde chubascos que pueden ir con tormenta muy localmente. En el sur también una jornada muy lluviosa, aquí más que en el resto, aquí las lluvias serán muy importantes ya desde la madrugada, toda la mañana estará lloviendo de forma abundante con vientos racheados que pueden llegar a 70-75 km por hora. En la cara sur de la sierra también cielos cubiertos, lluvias persistentes toda la mañana y luego por la tarde chubascos que podrían ser incluso de granizo, con vientos fuertes y racheados toda la jornada. Por lo tanto, mañana jornada muy borrascosa. En Burgos capital los cielos estarán cubiertos, tendremos lluvias persistentes por la mañana y luego por la tarde posibilidad de chubascos que podrían ir con tormenta. Suben las temperaturas respecto a hoy. El viernes chubascos ocasionales pudiendo ser de granizo, bajan algo las temperaturas. El sábado también será una jornada lluviosa con temperaturas parecidas a las del viernes y el domingo llegan más lluvias sobre todo por la tarde y noche. Bueno, estábamos aquí súper motivados, viendo el pronóstico del tiempo, Dufani, ¡Qué gusto, Nos hemos venido todos arriba, Nos quedaremos en casa, porque vamos, qué horror. De hecho, estábamos pensando que os volvemos a llevar al frío, no con lluvia, pero con mucho frío, pero que el siguiente viaje que traigamos va a ser con calor. Apetece, Sí. mira, os lo digo, Lo vamos traeremos. a terminar nuestro viaje a Noruega, pero nos Sí. vamos a centrar en una parte muy concreta, como es la fauna. Y bueno, pues chica, más frío tampoco vamos a notar ya. No. Ya nada. Ya tirar. Vamos como a ir nos viendo. dijeron a nosotros, sí. como somos de Burgos, estamos acostumbrados. Muy acostumbrados. Ya el cuerpo hecho, llevamos así un mes y pico. Tira.
Bueno, pues nada, vamos a ir viendo alguna fotografía. Hemos tenido un par de vídeos muy chulos. Uno de ellos en concreto, creo que será de los primeros, el túnel, ¿no? El túnel. El túnel más largo del mundo está en Noruega, que son 23 kilómetros y pico, que comunica Oslo con Bergen. Antes había que ir por una montaña, 40 kilómetros, con nieve, quedaba inaccesible, colapsado, y hacen un túnel. Pero han tenido a bien hacer un túnel. Sí, por debajo del mar incluso, 24 kilómetros ese de ahí, una obra de ingeniería que es tan aburrido que le han metido luces de colores para cuando vas dentro parece que te sale para el animar sol. un poco, ¿no? Para que no Sí, sea porque tan, tan monótono, ¿no? Era demasiado monótono. Es que eso es un peligro, ¿eh? Sí, entonces, la monotonía. Era muy ya lo bonito. decía Shakira. Y os hemos traído el vídeo, si lo queréis ir poniendo. Bueno, es un vídeo de esto, ¿cómo se llama? El timelapse este del móvil. Yo lo puse en el salpicadero y ahí estáis viendo en 38 segundos los 24 kilómetros de túnel. Que al final, pues, ¿has visto esos las luces, destellos azules? Pues es como unas auroras boreales y tal. Claro, darle un poco de fantasía al asunto, claro. Pero normal. sí que llega a verdad un poco a agobiar, Nos tenían que poner, yo que lo paso fatal cuando estoy debajo sí, que no se de acaba. la tierra. A mí me pasa igual, maja, también, me angustia mucho. Lo de este túnel es genial. Y cuando pasa por debajo de las balsas de agua, se iluminaba en azul. Mira, ahí, por ejemplo, en ese punto, ¿no? O sea que es muy interesante. Y con esto nos fuimos ya hacia el norte a ver los bueyes almizcleros, los alces, algo ya mucho más bonito. Pero antes pillamos el tren de Flam, que es un tren paradisíaco, precioso, escénico, que Además pasa es como, por fiordos, cascadas. Es como un tren antiguo, entonces realmente... Sí, es como de peli. Sí, totalmente. ¿No? Solo falta ya que te vengan los camareros y te den de comer, que vamos, si se les ocurre sería tremendo. Ay. Pues es muy bonito de ver, ¿no? Y ahí en este vídeo, fíjate, está ahí Fanny mirando por la ventana y parece que eso es un televisor que está haciendo un documental de fondo, ¿no? Muy bonito. Pero está, la verdad es que precioso. Y poquita gente, ¿verdad? Sí, se utiliza también como medio de transporte, es decir, comunica a distintas localidades, pero puedes hacer lo que hicimos nosotros, que es vas hasta un punto y luego regresas, haces un tramo de tren. Es muy chulo, merece la pena porque está al lado del fiordo, ese día coges, haces el barco, ¿Qué pasa? haces Es que el parece tren, una atracción, ¿eh? te vas a ver los vikingos y has hecho toda una jornada. Y ahí ya, si una vez que bajamos ya empezamos el bicheo y empezamos a caminar, y la verdad es que era paradisíaco el caminar entre la nieve, en la taiga, ahí tienes las señales de los alces, como puedes ver, muy interesantes. Cuidado con los alces que cruzan y son peligrosos. El alce, que además nos contaron allí que una de las pruebas que existe en los vehículos, en las empresas que gestionan toda la seguridad de los vehículos, es la prueba del alce, se llama así literalmente, y es porque los alces tienen las patas muy largas, entonces cuando chocan contra los coches en una cinta de carretera, el alce pasa directamente por encima del coche y acaban entrando por la ventana, cayendo encima, y son 600 kilos de animal. O sea, no es ninguna tontería. Madre mía, claro, como para hacer la prueba y estar prevenido para esto. Totalmente, y además pues son unos borrachines los alces, que también nos lo contaron. ¿Por qué borrachos? Pues porque les gusta mucho la fruta. Entonces muchas veces, dependiendo de la época del año, cuando las manzanas se empiezan a podrir, se vuelven alcohólicas, se las comen y entonces van ahí medio borrachines. ¡Ay, que van piripis por ahí! Fermentan y se ponen un poco piripis, lo que tú dices, y van renqueantes por la carretera. Y ahí les tienes. Ahí no había manzanas, ahí estaban bastante serenos. Sí, bueno, ahí estaban, son muy tímidos, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que, bueno, al final las vías para ellos son inevitables, porque para pasar de un territorio a otro, a veces también por la sal, chupan la sal de las carreteras, y claro, eso hace que sea inevitable que tengan que haber contacto con los vehículos, pero de manera normal ellos son súper tímidos, no les gustamos la gente. ¿Cuánto los vimos? 10 minutos. 10 minutos nos llevaron por carreteras. Además pagamos una pasta. Esta excursión igual 150 € por estar una hora con un tío en un coche. Que luego en España decimos que es cara las cosas. Pues marcha y a ver, está bien, a ver está animales. Bien, 150 una hora en el muy coche. Caro. Y los vimos un ratito. Y ya de ahí a los bueyes almizcleros al día siguiente, que tiene ahí una estatua de bronce preciosa en el pueblo de en el caso de los alces, claro, tiene que ser en coche porque son tan esquivos que es que si se te van, ya se está esperando 2 horas, pues has perdido 2 horas. Pero en el caso de los bueyes tienes que moverte a lo alto de la montaña. Ahí tuvimos que atravesar un riachuelo completamente helado. Pero muy grueso. Dices, se rompió. Tiramos buenas no hubo golpes y no estaría grabado. Y de ahí cuando caminamos 1 hora y pico, muchísima ventisca, se hace muy desagradable, se te congela todo lo que es el pelo, pero bueno, la verdad es que llegar allí merece la pena. Y ahí te advierten, cuidado con estos bichos, son muy agresivos. Es más una cabra que un buey, aunque se llame el buey. Comen líquenes, comen musgos, y ahí les encontramos echados. Y es un animal del Pleistoceno. Este convivió con los mamuts, con los tigres dientes de sable. Es un superviviente de la prehistoria. Eso es lo que comen. Sí, esto es de lo que están comiendo ahora en invierno, en verano hierba y demás. Pero es un animal increíble, pero extremadamente estúpido, nos dijeron. Bueno, pobrecito. Hay muchísimos ejemplos. ¿Por ¿Sabes qué? Que embisten a los trenes.
se ponen en la vía del tren, llega el tren y en vez de apartarse se tiran contra la máquina. Sí, es un problema que han tenido. Nos lo dijo el guía. Alguno igual de también. Nos lo dijo el guía. Aparte del círculo que hacen defensivo para protegerse de los lobos. Son tozudos ellos, dice, pues no voy a poder yo con esto. Pues sí, es un problema muy grave que se encontraron porque, claro, ellos veían las vías del tren y decían, jo, qué sitio más cómodo para andar, que está limpio, no tengo que escarbar entre la vía. Entonces, cogían toda la vía del tren, veían venir al tren y ellos decían, ah, no, pues si este se va a meter conmigo, yo aquí que respondo. Claro, si ellos, vamos, siguen su naturaleza. Sí, porque cuando los machos pelean, los golpes se los pegan a velocidades realmente muy grandes. Dicen que hasta 50 kilómetros por hora cogen carrerilla, pam, 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 pam. ¡Ostras, carreón! 10 centímetros de casco lleva, 10 centímetros de masa ósea en la cabeza para golpear. Y nada, y problemas con los ferroviarios, con los trenes que tenían que parar, que no se retiraban los animales. Claro, porque estos no se van a quitar. Y a veces embestir a la propia máquina y romper partes del tren y el animal despedazado, claro. Pero nos lo contaba el guía como algo normal. Digo, joder, es que fíjate, aquí en España los animales cruzan corriendo o si los pilla de refilón, pero es que se enfrentaban contra ellos. Esta es una imagen que igual no se entiende muy bien, pero estamos yendo por una autopista y fijaros, ese paso de arriba es un paso de fauna. Anda. O sea, ahí no pasan coches, ni personas, ni nada. Es como que han respetado un tramo del bosque para que los animales lo puedan utilizar y así moverse de un sitio a otro. Sí, lo plantan de árboles, como que entonces los animales no distinguen que es artificial y pueden cruzar de un lado a otro. Aquí en España se suele hacer muy por debajo, como unos tunelcillos, y pasa fauna. Pero así por fuera, yo en España no sé si los hay. En Alemania mucho, en algún sitio sí, pero allí era muy común. Muy común. Qué bonito. Eso es. Tuvimos fracaso otra vez con las auroras boreales. Nada. A la Desastre tercera total. era la vencida. Vas a ver auroras y no las ves. Bueno, no era nuestro objetivo era ver al buey almizclero. Pero bueno, que si estaban bien y si no, pues oye. Que era uno de esos animales que en Paleolítico vivo nos encantaría poder tener, porque además aparece en el registro fósil de Atapuerca. Es verdad. Pero viéndoles, uno es muy consciente, ya lo éramos antes, que ese animal aquí en invierno lo pasaría muy mal. No, y aparte eso que es muy agresivo, dice que Uy, a 200... a ver cómo lidias con eso. Claro, te ve a 200 metros y pueden vestir contra ti. Uy, no, dice que son pues muy no estamos para primitivos. correr, ya lo sabéis vosotros Animales bien. primitivos y peligrosos, así que al final hemos desechado la idea porque digo, vamos a verlos allí, a preguntar a los especialistas. Y ya nos han dicho que no, y hemos dicho, pues no vamos a arriesgarnos con esto. Madre mía, oye, qué guay, qué pedazo viaje a Noruega, ¿eh? Nos hemos dado buena vuelta. Sí. Pero vamos, que el próximo destino, un poco de calor. Sí. No podemos garantizar que en Burgos pues esté ese calorcito, pero al menos en el plató lo vamos a conseguir. El próximo día veremos qué os contamos, pero luego el siguiente viaje que traigamos va a ser África. Ay, qué bonito. Nos vamos a ir en esta ocasión a Namibia, cambiamos de destino. Cambiamos radicalmente, claro que sí. Queridos, muchísimas gracias. A vosotros. Terminamos así el miércoles en 8 Magazine. Mañana jueves regresamos a las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí y hasta mañana.